Estás escuchando El Descampao. Bienvenidos al Descampao. Y allí estaban, en la arena, dispuestos a morir en una lucha sin cuartel. Los que van a morir te saludan, gritaron al unísono. El emperador ordenó que el combate comenzara y tras unos minutos que se hicieron interminables, uno de los contendientes desarmó a su rival. La batalla había finalizado. Había un ganador. El jefe máximo ante este resultado condenó a muerte al perdedor, moviendo su pulgar hacia abajo y... Mira, todo esto es mentira, ¿vale? O sea, todo lo que os han contado sobre esto, casi todo es mentira. Y para eso vamos a hacer este programa. Todo lo que nos ha llegado, muchas de las cosas que nos han llegado gracias al arte, han llegado gracias a las películas y hoy vamos a ver que existe mucha mitología alrededor de estos luchadores que combatían en la arena. Y os vamos a contar quiénes eran estos fieros personajes, porque para eso estamos en el Descampao. Hoy os vamos a hablar de historia, de violencia, de manipulación, de esclavitud, de muerte. Hoy os vamos a mostrar la verdadera cara de los gladiadores. Y para realizar este programa contamos con alguien que ama la historia, alguien que disfruta mucho con la historia, ya nos ha acompañado en otros programas, hemos hablado de Nintendo, hemos hablado de videojuegos, hemos hablado hasta de piratas. ¿A quién tenemos al otro lado? A Iván Martín. ¿Cómo estás, Iván? Muy buena, Sergio. Encantado de estar aquí contigo, preparado aquí con mi tridente para darles estopa a los gladiadores, como ya hicimos, como bien has dicho, con los piratas. Qué bien lo hemos pasado documentándonos, Iván. Qué bien y qué sartá de mentiras sí hemos descubierto, porque es que tenemos la mente deformada. O sea, todo lo que creemos sobre los gladiadores viene de Hollywood, viene del arte del siglo XVIII, XIX. Sí. Todo nos ha sido dado, sin pararnos a pensar en los restos arqueológicos y en los vestigios que pudiera haber, que son donde está la verdad. Incluso a veces hasta el sentido común. Vamos a ver que el sentido común tiene mucha importancia en la consideración, por ejemplo, que tenían los gladiadores en la época, y simplemente el hecho de que murieran o no determinaba mucho si las historias que nos cuentan, las historias esas de gladiadores muriendo en la arena a saco, todos muertos, mucha sangre, etcétera, simplemente aplicando el sentido común de la época nos vamos a dar cuenta de que igual no es del todo cierto todo eso que nos ha llegado. Como siempre pasa en los programas de historia, esto ya lo hemos dicho muchas veces, contamos con la documentación que contamos. Lo acaba de dejar caer Iván. Los restos arqueológicos, los vestigios, lo poco que nos ha llegado nos ayuda o nos intenta ayudar a interpretar lo que sucedió en esa época, pero no podemos nunca asegurarlo al 100%. Lo que sí podemos decir, o por lo menos lo que sí podemos asegurar, es que lo que os vamos a contar hoy os va a sorprender mucho, porque hay unas historias detrás de estos guerreros, de estos fieros guerreros, que distan mucho de todas esas ideas que nos han ido metiendo, pues por ejemplo, películas como Gladiator, los peplum del cine italiano de los 50-60, películas como Espartaco, del que hablaremos también en este programa, y vamos a ver que mucho de eso no tiene validez y muchas veces se ha buscado más el espectáculo actual, que no el de aquella época, sino el actual, y hacerlo todo como muy más épico de lo que realmente era. Sí, el ser humano siempre ha tenido ese ansia, ese morbo por la violencia, pero vamos a ver que ni de lejos es la sangría que nos han contado y que damos por hecho. Eso de que siempre muera un gladiador, siempre haya ahí violencia, muerte, sangre, no tiene sentido. Lo curioso es que en todo el proceso de preparación de este programa han sucedido muchas cosas. Ha habido violencia. Ha habido mucha violencia. Problemas con ordenadores. La verdad es que nos hemos convertido un poco en gladiadores nosotros también, ¿eh? Creo que ha habido un espíritu de un gladiador que nos ha querido trolear, por es que hemos tenido que reinstalar Windows los dos. Para grabar esto, o sea, es en plan, vale, sí, quiero grabar esto de verdad, voy a reinstalar Windows, ha sido toda una prueba de fe. Ha habido sangre, sudor y lágrimas. Es así, o sea, es tal cual. Pero bueno, estamos ya listos, estamos ya preparados
Estamos dispuestos a contaros todo lo que hay detrás de los gladiadores. Así que vamos a empezar, y la mejor forma de empezar, como siempre, es con el origen de los gladiadores. Aquí quiero un poco adentrarme en la psicología humana, porque están los vestigios que te dicen dónde se pudo originar o no, pero yo creo que estos combates siempre han existido. Es más, desde el momento en el que existió la guerra y los prisioneros de guerra, yo creo que esto siempre ha estado ahí, porque en el momento en el que un ejército combatía con otro y cogía prisioneros, no hay nada más divertido para un psicópata militarizado que está viendo muerte todos los días que ver a dos rivales peleándose y matándose entre ellos. Desde el origen de los tiempos, desde que nos peleábamos por un pellejo. El morbo ese humano un poco desquiciado. Denigrar al enemigo sí, caído. En el fondo, todo esto que vamos a ver hoy se basa mucho en eso, porque vamos a ver que la consideración que tenía, al menos en principio, y ya empezamos a contar cosas de historia, la consideración que tenía al principio era una consideración religiosa, es decir, las batallas de gladiadores, tal cual las entendemos, estaban enmarcadas dentro de ritos religiosos, concretamente funerarios. Funerarios, sí. Podemos emplazar el origen de este ritual funerario en la zona de Etruria. Los antiguos etruscos ya iniciaron estos rituales de sangre como manera de reconciliarse con el mundo de los muertos, y se organizaban única y exclusivamente para honrar al padre, al padre fallecido. Un hijo honrando a su padre. Y se les fue de madre, como ya veremos. O sea, los gladiadores son un rito funerario que se fue de madre. Que tuvo una mala tarde, ¿no? Tuvo una mala tarde y ¿para qué me invitan? La costumbre esta de derramar sangre humana, la tumba de un pariente, era, quiero decir, no es una tradición que empezara con los etruscos, que por cierto, para ubicarnos un poco, sería la zona norte de Italia. Sí, la zona norte de la izquierda, Florencia, toda esa zona. Pero este tipo de ritos eran bastante comunes. Los sacrificios humanos, por ejemplo, se sacrificaba a esclavos, se sacrificaba a prisioneros de guerra, ¿sabes? Pero dijeron, oye, en vez de hacer esto de sacrificar a gente, ¿por qué no hacemos que se peleen? Que es más divertido. ¿Por qué no nos divertimos? Claro. Nos divertimos un poco mientras tanto. De hecho, la misma palabra gladiador viene de gladius, viene de la espada que usaban. Es decir, gladiador sería algo así como el que portaba la espada. Por eso se llaman así. Entonces, los ponían a pelear ahí en estos ritos funerarios, o sea, con el cadáver al lado. Es que tú imagínate que vas a un entierro y estás ahí ya en el tanatorio y ves de repente a gente pegándose ahí. Bueno, pues eso sucedía en esta época y se veía bastante normal. Es decir, es más, para que veamos un poco, bueno, además de los etruscos, que no lo hemos comentado, pero también estaban por ahí, hay frescos, se encontraron frescos en Campania. Campania sería, curiosamente, el sur de Italia, la zona de Nápoles. El sur de Italia. Y es donde se encontraron, porque hemos dicho los etruscos, pero de los etruscos no está del todo demostrado, se supone que sí. No hay ningún resto. La primera mención que tenemos nosotros de los gladiadores es de Campania. Es de Campania. De Campania. Y obviamente, pues los romanos, Capua era bastante importante dentro de la época, y los romanos obviamente pasaron por ahí, se dejaron impregnar de eso que, oye, pues se están peleando ahí a espadazos dos tíos celebrando el funeral de esa persona. Sí. Y es muy curioso porque la gente, cuando se moría, dejaba por escrito cómo tenían que celebrar su funeral. Y decían, no, vamos a ver. Cuando yo me muera... Había gente que se iba a la olla. Sí, o sea, quiero 36 gladiadores peleándose. Y veías a las familias que tenían que cumplir ese ordenamiento que había hecho por escrito su familiar, esos munus, que era como se conocía esas batallas, se puede entender como obligación o como regalo. Tienen los dos significados. Y viene de aquí, precisamente, de esos familiares que decían, mira, 36 gladiadores, cuando yo me muera, ¿os apetece? Me da igual, me lo hacéis. Y veías a las pobres familias. Total, como no lo voy a pagar claro. yo. Es que ha habido peticiones, se sabe de peticiones extrañísimas, desde que mujeres, venga, que peleen mujeres por mí, o incluso se sabe de uno que pidió que los jóvenes con los que había mantenido relaciones de pederastia, hostia, combatieran entre ellos, y en ese caso la familia dijo no, y el público dijo vamos a dejarlo. El tema es que este rito funerario empieza a extenderse por Italia y empiezan a ver que, oye, esto mola, no deja de ser un espectáculo chulo. Y hasta esa época tenían una cosa que se llamaban los ludi, que vamos a ver que lo del ludi se puede entender como ese tipo de fiesta religiosa en honor a un dios, en el que pues había, yo que sé, teatro, había carreras de carros,
No había luchas de gladiadores todavía, no estaban los munus, pero había este tipo de cosas para celebrar, pues fuera Júpiter o quien fuera, pues oye... Vamos a celebrar esto por este dios, venga, vamos a montar aquí un poco de guirigay. Pero no estaban todavía las peleas de gladiadores. Claro, hasta entonces las peleas estaban reservadas únicamente a honrar al padre. Al muerto, efectivamente. Un hijo honrando a su padre, siempre era la misma estructura. El tema es que podemos entender que eso era al principio un elemento privado, es decir, moría alguien importante y los familiares montaban ese rito y montaban esas fiestas. El tema es que poco a poco fue entrando la gente normal a ver esos ritos. ¿Y qué pasó? Que al final la gente, es decir, el ciudadano de a pie, cuando se moría alguien importante y no hacían fiesta de este tipo, decían... ¿Qué pasa? ¿Qué hay de mi mierda? ¿Aquí no hay gladiadores o qué? ¿Dónde están los gladiadores? Si antes metí gladiadores, ¿por qué? Mira, el otro día se murió el Juan Antonio de la Josefa, que vive al lado de la Sastra. Pues, y 15 gladiadores. 15 gladiadores. Y se ha muerto de verdad. Y no nos da vergüenza. Y se hacía por eso, al final. Entonces, poco a poco... Más, hubo disturbios. Sí, sí. Se sabe que una vez en la localidad de Polentia, en Liguria, se impidió que la procesión que llevaba al muerto saliera del pueblo porque es que no había juegos de gladiadores. La gente dijo, ¿qué hay de lo nuestro? Tuvieron que mandar al ejército a calmar a esa gente. A principios del siglo I. Estamos hablando de que a la gente le molaba mucho. Le molaba mucho y yo creo que eso fue el antes y el después porque de repente, desde los estamentos más poderosos de la organización, de la estructura romana, se dieron cuenta y dijeron, oye, esto le gusta al pueblo. ¿Por qué no lo usamos? ¿Y si nos aprovechamos para sacar provecho? Porque otra cosa no sé, pero tontos los romanos no eran. Y por ahí, pues por ejemplo, tenemos a Julio César, que de repente, para poder llegar a ser senador dentro de Roma, tenías que haber estado 10 años siendo militar. Cuando Julio César se quiere presentar al puesto de edil, dice, oye, pues voy a montar una fiesta en honor a mi padre. ¿Cuál era el problema? Había un detallito, había un pequeño detallito. Un detalle pequeño. Que su padre había muerto hace 20 años. 20 años. Claro, porque la gente se quedaba con el pozo, con ese recuerdo y quién lo había hecho. Era muy importante que la gente recordara que yo, Julio César, mira qué bien, mira cómo molo, que te he traído 80.000 gladiadores. Acuérdate de mí cuando vayas a votar, ¿eh? Acuérdate... Sí. Eran los autobuses de ancianos del PP, pero de la época. Por cierto, vais a ver que durante todo el programa vamos a hablar mucho de muerte. No os vamos a hablar de carreras, de competiciones atléticas, otros espectáculos, música. Bueno, música igual un poco sí, pero no vamos a adentrarnos mucho en eso, vamos a centrarnos sobre todo en la violencia. La violencia y cómo se utilizaba políticamente y, claro. Y me gustaría que la gente viera los nexos en común entre los romanos y nosotros, porque no somos muy diferentes a ellos. Mira, hay una frase, he encontrado una frase de estas de la época que decía: un hombre que sabe cómo conquistar en guerra es un hombre que sabe hacer banquetes y poner un buen espectáculo. Con eso yo creo que nos hacemos una idea de la importancia que tenían este tipo de acontecimientos dentro de la sociedad romana. Para todos aquellos, por ejemplo, los militares que estaban acostumbrados a convivir con la sangre, con el sufrimiento, con los desmembramientos, todo ese tipo de cosas, pues el hecho de que se peleara gente pues, tampoco le chocaba mucho. Pero claro, para una sociedad que no estaba tampoco muy acostumbrada a eso, una sociedad, hay que decir, también muy militarizada, como era la romana. Recordemos que el servicio militar era de 20 años. Tela, ¿eh? O sea, si la mili de un año ya es la muerte, imagínate 20, que posiblemente no llegues a los 2 años. Los espectáculos de gladiadores era como traerles la tele. Era la guerra, sí. En la que siempre en Roma, durante toda su historia, la guerra ha estado presente. Era traerles la guerra ahí, en casa. Era la tele. Era el Sálvame Deluxe. De hecho, solían hacer este tipo de cosas también cerca de campamentos de militares, para entretenerles. O sea, que era como ver, como dices tú, pues ver ahí la televisión, estamos en guerra, pero bueno, que haya gladiadores ahí pegándose entre ellos. Yo deduzco que al principio era bastante sangriento el tema, bastante descontrolado. Vamos a ver que eso fue cambiando con el tiempo. Sí, porque a medida que se fue haciendo más grande, obligó, la situación obligó a que se regulara. Claro, pero un poco analizando lo que era la sociedad de aquella época, yo también deduzco, imagino, que sobre todo a la gente más mayor o a la gente que había sobrevivido a guerras era como que tampoco le gustaba mucho eso, era como que no nos mola, pero lo que sí empezaron a ver es que
sobre todo los jóvenes, se sentían muy atraídos por este tipo de cosas. Y los jóvenes de hoy son los gladiadores de mañana, ¿sabes? Básicamente los millennials del siglo I despirraban los gladiadores. Bueno, tú has comentado antes lo de Julio César, que vamos a ver ese tipo de personajes, vamos a ver que en general las cifras que vamos a manejar en este programa están muy infladas. O sea que cada vez que os digamos una cifra es muy posible que después digamos, esto no se lo creen ni ellos. Claro, porque es muy posible que las cifras que nos llegan han sido escritas por gente cuya finalidad es glorificar, ensalzar. Pero cuando es un relato dices, pues mira, Julio César, para celebrar las exequias de su padre, juntó a 3.000 gladiadores. Venga. A lo loco, porque Julio César era la hostia. Y no olvidemos que hasta ese momento, hasta que murió César, los juegos eran pagados de bolsillo de la persona que los quería organizar. No hubo un combate, no hubieron unos juegos financiados por el Estado. No hubo. No hubo juegos financiados por el Estado hasta la muerte de Julio César, que se organizaron unos juegos en su honor. Pero hasta ese momento los juegos tenían que ser pagados por el organizador. Que igual tenéis todos esa imagen de Roma maravillosa, etcétera, pero esto también sucedía en las zonas rurales, solo que allí lo hacían los magistrados y muchas veces se endeudaban para pagar los juegos y para tener a la gente contenta, porque este tipo de cosas, obviamente, influencia política, votadme, me podéis querer, pero cuando las cosas iban mal, la mejor forma de tener entretenida a la gente pues era hacer este tipo de juegos, que como vamos a ver después, podían durar días, semanas y meses. Todos los días, en plan, venga, más y más. Otra vez a los gladiadores. Papá, no me lleve a los gladiadores otra vez. Yo me imagino, volviendo a lo de Julio César, que estaba ese pobre hombre escribiendo la historia. Julio César se enfrentó a un ejército de 1.000 soldados. Y Julio César al lado diciendo... Pon 3.000. Pero Julio... 10.000. Tú pon 10.000 ahí. Tenía que ser así, es que seguro, porque... No solo Julio César, sino que vemos, por ejemplo, Comodo, las cosas que se cuentan de Comodo, que Comodo, vamos a comentarlo yo aquí si quieres, que era hijo de Gladiador, era supuestamente hijo de Gladiador. Comodo alias River Phoenix. En Gladiator, de Ridley Scott. Comodo alias No soy compasivo. En Gladiator se cuentan cosas que llegaremos a él, que son auténticas barbaridades. Ese hombre era Hércules. Si hacemos caso. Y se vestía como él. Se creía Hércules, de hecho. Vivía en los barracones, según nos dicen. Sí. Gladiadores. No me creo nada de lo de Comodo. Nada. Vamos a ver después. 1100 victorias, dices, pero vamos a ver. No murió en la arena. Yo cuando leí que Comodo no murió en la arena, digo, Gladiator, ¿qué pasa? O sea, me has engañado. Hemos sido engañados. Que su madre era Faustina, que era la pareja de Marco Aurelio, pero que le gustaba mucho concomitar con gladiadores. Es que ya hablaremos de ello cuando lleguemos a ese punto, pero los gladiadores eran auténticas celebrities y Latin lovers. Latin de verdad. En este caso, Latin de verdad. Vamos a llegar a ello, además en muy breve, porque sí, obviamente hubo un auge tremendo de los gladiadores, pero como suele pasar en este tipo de casos, pues al final la gente se acabó aburriendo. Claro, algo sale mal. Montamos un truco de gladiadores, entre paréntesis, algo sale mal. Sí. No te imaginas lo que pasó. Tenemos 80.000 esclavos entrenados para matar y no te imaginas lo que Pero al final, el golpe final de por qué se acabó esto de los gladiadores fue el cristianismo. El cristianismo. Que en este caso el cristianismo pues sí que puso un poco de lógica al asunto, porque en cuanto se empezó a adentrar, se hizo legal el cristianismo y tal, la gente empezó a ver que eso era una salvajada. Y de poco a poco se fue abandonando, y una fiesta que los romanos creían suya, que era la fiesta patria nacional, se fue abandonando y la gente empezó a ver que era una salvajada, una brutalidad, ver morir a humanos, a animales, porque los animales sí que morían hasta su abandono. Y suerte del cristianismo, porque debido a las condenas a las bestias y a gladiadores de los cristianos se ha mantenido el Coliseo, porque fue un lugar, como veremos más adelante, fue un lugar de peregrinación. Sí. Tenemos que agradecer doblemente al cristianismo la conservación del Coliseo y el fin de los gladiadores. Estamos hablando del Edicto de Milán del 313 después de Cristo, que es cuando se reconoce al cristianismo como religión legítima. Constantino el Grande es el que se abraza al cristianismo, el que dice vamos a ser todos cristianos, y es cuando convoca el famoso concilio de Nicea y dice, oye, esto de los gladiadores, esto muy sanguinario, esto no podéis hacer esto. Desde ahora, todos los prisioneros, todos los convictos, los lleváis a la mina, a que piquen piedra, pero no al circo. Porque sí que en aquella época los espectáculos de gladiadores, tan pronto hemos dicho que antes no,
pero a partir del siglo I, siglo II, eso sí que era una matanza. Sí. Porque los juegos son una temperatura del estado de la sociedad y una temperatura, un medidor de los ánimos de la gente. Y en esa época tan convulsa tenías que aplacar a la gente como fuera y dale tralla a la gente y la gente estará tranquila. Dale fútbol en abierto y la gente estará tranquila. Aunque tenga hambre, aunque no tenga dinero, pero se olvidará de eso. Sí. Me hace gracia porque supuestamente lo prohibió, pero vamos a ver que esto era como un... Pero de tapadillo. Dice, oye, no se pueden hacer espectáculos de gladiadores, pero, oye, a los de Umbría y Etruria, a los sacerdotes que hay ahí, podéis seguir organizándolos si queréis. Sí, porque cuando el imperio se parte en dos, la parte oriental es la auténtica continuadora del imperio y la parte occidental, la que incluye a Italia, eso es un sin Dios. Eso es La barbarie ahí, a lo loco, a Colón. Y claro, el resto dice... Como que yo sí, nosotros no. Madre mía, te digo yo a ti que sí. Y siguen haciendo ese tipo de juegos, pero en menor escala. El tema es que sucede algo, esto ya entramos dentro de la leyenda, porque aquí ya está metido también el cristianismo y es un santo, de hecho, es San Telémaco o San Almaquio, que se le conoce de las dos formas, que de repente estaban enfrentándose dos gladiadores, se lanza a la arena y se pone a separarlos y la gente que se pone muy nerviosa dice ¿qué haces? ¿Qué haces, Telémaco? Y le empiezan a apedrear y lo matan. Lo hicieron pedazos. Eso es una versión, es que hay más versiones. Hay otra versión que dice que fue decapitado. Sí. Pero hay más versiones. Sí, esto es claro, Dices, ¿qué más, Telémaco? ¿Qué más te podemos hacer? Oye, matadme. Pero para esto has saltado a la arena, para que te matemos, matadme. Y lo mataron. Y ya la final, que yo creo que es la que estaba intentando decir Iván, que es la de que le cortaron en pedazos. Es una reacción violenta. Este señor, un monje cristiano de Asia Menor, se echa a la arena ahí a lo loco, a pecho, a tumba abierta, y la turba lo despedaza. O sea, da igual la versión, lo que pasó es que Honorio dijo, ¿pero estamos locos o qué pasa? ¿Qué mierda pasa ¿Qué aquí? está pasando? ¿Qué está pasando? Se acaban los juegos, ya está. Hala, ya no tenéis gladiadores. Ya lo de los carros y todo eso, si os gusta, sí. Pero se acaban los gladiadores. En los carros, no entraremos, pero en los carros sí que había auténticas hostias entre los aficionados. Sí, hombre, claro. Eso ríete tú de la Fórmula 1. Sí, Tú lo has dicho ya varias veces, pero vamos a ver que lo que sucedía en esta época, lo que tenemos ahora es una evolución clara. Es una evolución. Es que somos hijos de Roma. Somos iguales. Aunque suena muy bien la frase, somos hijos de Roma en todo. Sí. Y es que hubo hasta disturbios ahí en Pompeya, que Pompeya es el paraíso arqueológico. Claro. Pobres que lo pasaron fatal. Están muy quemados en Pompeya, están muy quemados. Black humor. Pero gracias a eso hemos podido saber muchas cosas. Y en Pompeya hubo disturbios en el anfiteatro por los juegos de gladiadores. Y somos como ellos. Según la tradición cristiana, el último combate entre gladiadores en Roma tuvo lugar el 1 de enero del 404. Cuando Telémaco lanzóse. Simplemente para ubicar la historia de Roma. Roma al final cayó en manos de los, abro comillas, bárbaros, cierro comillas, en el 476. O sea, 72 años después. ¿Qué nos dejan estas fechas? Si estábamos hablando antes del 320 aproximadamente antes de Cristo, y ahora estamos hablando del 404 después de Cristo, estamos hablando de casi 1000 años de espectáculos y juegos. 1000 años de gladiadores. Es que es salvaje. Evolucionando, variando, siendo arreglados, con más sangre, con menos sangre, pero casi 1000 años, y 1000 años dan para mucho. Dan para muchas hostias. Que el momento álgido, por lo menos como yo lo veo, el momento álgido fue en el siglo I antes de Cristo y el 2 después de Cristo. Sí. Estaría más o menos, ese sería por lo menos era cuando estaba más arreglado, más organizado, y cuando se le sacó más partido también al tema de no era tan underground como luego se convirtió, que luego se volvió un poco underground. Que después se convirtió un poco HBO. Sí. Se hizo muy... Bueno, o la otra serie que salió de Spartacus, Blood and Sand. Sí. Se convirtió un poco así en eso. Pero en el fin de la República y el inicio del Imperio hasta el Coliseo, al principio del Coliseo, quizás hasta el final Marco Aurelio, hasta siglo II, como tú has comentado, siglo I, siglo II. Más o menos por ahí. Ahí aún se mantenía la cosa, luego ya fue el desmadre. Pero bueno, estamos hablando todo el rato de gladiadores, os estamos hablando de esos luchadores que se partían el lomo en la arena, muchas veces se partían otras cosas también, pero estamos hablando todo el rato de gladiadores, ya os hemos dicho que el nombre proviene de la espada que llevaban, el gladius,
Pero, ¿quiénes eran los gladiadores? Esa es la pregunta que vamos a empezar a hacer y vamos a empezar ya a desarrollar este programa porque os hemos hecho más o menos la ubicación, cómo empezó, el origen, que yo creo que es vital conocer el origen de esto, la evolución, incluso cómo terminó. Pero, ¿quiénes eran estos gladiadores? Bueno, pues estamos hablando de que en su mayoría, vamos a ver que hay excepciones, pero en su mayoría eran esclavos o prisioneros, a los que por su físico ya estaban cachas, o decías tú, este tiene futuro dentro del mundo de la gladiatura, creo que se llamaba. Oye, vamos a entrenarlo y vamos a hacer que se peleen. Y os digo que había excepciones porque también existían hombres libres, los llamados autoracti, que eran pues gente que decía, oye, esto de los gladiadores, precisamente por una cosa que señalaba antes Iván, lo de que fueran sex symbols, lo de que fueran... La fama y la gloria. Claro, decían, oye, pues yo tenía mi vida normal, yo igual era soldado antes, estaba retirado, había ya cumplido mis 20 años, y ¿por qué no me meto ahora yo a gladiador? Oye, para pasarlo bien, me gano mi dinerito y esas cosas, porque igual tenéis la visión... esto es uno ya, vamos a empezar ya a destronar mitos, sí. Pero igual tenemos la visión de que estaban peleando todos los días, pero igual un gladiador entrenado, un gladiador importante, peleaba como mucho 3 veces al año. ¿3 veces? Sí, porque los juegos de gladiadores, salvo excepcionalidad, se organizaban 2 veces al año. Al inicio del año y al inicio de la primavera. Era lo estándar, lo normal. Luego, si había un triunfo o si había una inauguración en el caso del Coliseo, pues sí que se hacían, pero lo que tú dices, 2-3 veces al año, un gladiador profesional, sus victorias, su dinero, porque veremos también que se llevaban su dinero y bastante, sí, además, y podían vivir perfectamente. Es que para un ciudadano normal de Roma, un ciudadano de a pie, que tenía su sueldo seguramente no muy alto, era como una especie de esperanza, era decir, vale, voy a poner en riesgo mi vida, pero, joder, me van a entrenar, me van a alimentar, y, oye, igual consigo fama y fortuna. O sea, que era una especie como de bicoca. Esto, insisto, los ciudadanos libres, los autoracti. Porque si vamos a los condenados, por ejemplo, a diferencia... Los esclavos no hace falta ni que os lo diga, porque llegaban, por ejemplo, los barcos con los esclavos y decían, es esta cachas para gladiador. El comercio, no, comercio puro y duro. Claro, comercio de humanos. Pero los prisioneros, muchas veces se les daba a elegir, se les decía, a ver, tienes 2 opciones. La primera opción es llevarte a la arena, por ejemplo, si estabas condenado, llevarte a la arena sin entrenamiento ni nada y allí pues enfrentarte a las bestias. Vamos a ver que muchas veces los dejaban a los condenados, decía, venga, suelta al león, que se lo va a zampar al condenado. O directamente les cortaban la cabeza así a saco, o les enfrentaban contra un gladiador entrenado y duraban nada y menos. Incluso se les daba una espada de madera para que fuera todo más gracioso, se les vestía de dioses, o sea, sí. Con los condenados eran como, venga... Se hacían representaciones mitológicas. Sí, mitológicas, claro. Que no tenían ninguna oportunidad de vencer, pero... Ninguna, pero eran divertidas. Vamos a pasarlo bien en el teatro, viendo morir a gente. Pero otras veces se les decía, vale... tienes una condena de 5 años, pero en vez de llevarte directamente o condenarte a muerte o llevarte a la mina, te damos la oportunidad de que entres en una escuela de gladiadores, una ludi, que era como, ya os he dicho antes que lo de ludi también puede ser las fiestas que hacían antiguamente en honor a dioses, que en realidad los gladiadores eran abanderados de la ética y el honor, o sea, eran símbolos de virtud y de coraje, o sea, eran lo más, o sea, muchos soldados, eran lo más. Para muchos soldados era un honor decir, murió como un gladiador. Podemos encontrar pinturas, hay muros, mosaicos, esculturas. Es que además, la sangre del gladiador se creía que tenía propiedades curativas. Hasta ese punto llegó la fascinación por los gladiadores. Es que hasta el sudor se pensaba que era afrodisíaco. Es que madre mía. Ya verás. Ya verás tú. Ya verás. Se han encontrado figuras de acción también. De gladiadores. O sea, había niños que jugaban con figuras de acción de la época. No eran G.I. Joe ni He-Man, pero sí muñecos hechos así que se veía que eran gladiadores porque tenían los cascos y los niños jugaban con eso. Hay poemas. Creo que esto era en Pompeya. Se han encontrado dentro de las casas, en las habitaciones, se han encontrado como si un niño hubiese escrito el nombre de un gladiador en la pared porque les gustaba mucho. Es que llegó hasta tal punto que había en Pompeya un tracio llamado Celadus, que era considerado, y entre comillas, la alegría y el sueño de las chicas. ¡Qué rancio! Y un Retiarius de nombre Crescentus, que era conocido, entre comillas también, el soberano y curandero de las muchachas. Y eso lo sabemos por inscripciones en muros, por grafitis de Pompeya. Eran auténticos don Juanes. Es más, también en Pompeya se han encontrado restos en una habitación, un cuerpo de mujer con joyas lujosas,
rodeado de 8 gladiadores en los barracones de los gladiadores. Seguramente estaban jugando al Twister. Seguramente estarían jugando al Twistum. Posiblemente, pero eran un símbolo, eran como los futbolistas de hoy en día. Sí. Porque hay que diferenciar entre el esclavo, el gladiador esclavo, del gladiador libre. El gladiador libre no estaba recluido en una celda. El gladiador, el auctorati, podía irse libremente por ahí, se le daba confianza, podía ir armado en cualquier momento. El gladiador esclavo se le daban las armas en la arena. La concepción era muy diferente. Un gladiador de carrera que se hubiera metido por propia voluntad podía hacerse muy, muy rico. En los 4 años de media que podía durar un gladiador vivo, a no ser que fuera muy bueno, podía hacerse muy rico. Incluso hay algunos emperadores que les dieron favores, como Nerón, que dio palacios. Sí. Es que un gladiador bueno, de primera categoría, Sí. para ser contratado, te podía costar entre 5.000 sestercios, más o menos. Recordemos, para comparar, que una familia campesina podía vivir todo un año con 500 sestercios. Estamos hablando de que ahí había dinero. Y por eso no morían tanto. Claro, a eso vamos a ir porque más que como guerreros eran considerados atletas. Un activo. Un atleta y un activo financiero. Claro, porque su entrenamiento, os podéis imaginar, eran 3 combates al año. El resto del año tenía que estar entrenado y tenía que estar alimentado, y eso valía mucho dinero. Entonces era una inversión, no solo por parte del Danistae, que era el dueño de ese campo de entrenamiento, sino del propio imperio. Vamos a verlo después, vamos a ver que hay mucho mito con lo de que morían todos, etcétera, y que obviamente moría gente. Pero estaban entrenados para no matarse. O sea, simplemente para hacerse daño, igual atacarse una arteria, y solían morir más por las heridas que porque le cortara la cabeza o hiciese alguna salvajada de ese tipo. Sí. Por hacer un poco, ya que tú has contextualizado lo de cuánto valía y eso, por hacer un poco lo que era la esperanza de vida dentro de, al menos lo que se conoce un romano medio, era de 27 años. Bueno, pues un gladiador no superaba los 25. Y esto me lleva a una reflexión que ya he contado alguna vez, que es... Ahora tenemos, supongo que por las películas, tenemos esa visión de la guerra, tenemos esa visión de ver a los dos ejércitos y vemos gente de muchas edades, más o menos lo que creemos que sucedía en esa época. Pero si evaluamos un poco la esperanza, la mortalidad que había en aquellos años, las guerras las hacían niños. Es terrible, es terrible. Es increíble, o sea, quiero decir, es que estamos hablando de que cuando había una guerra iba gente, no hablo ya de 18 años, incluso si me remonto más al pasado, las batallas, Alejandro Magno, todas estas cosas las hacían niños. Niños de 15, 14, 15 años peleándose a espadazos. O sea, Esparta, ese tipo de cosas. Tenemos la visión de hombres barbudos, pero... Sí. Soldados de 50, 40 años, no. Era muy raro, porque era muy raro. Porque si vivías en una sociedad... Joder, los galos, sin ir más lejos. Si vivías en una sociedad militar... coño, que morías en algún momento. Estabas todo el día de batalla. Y se notaba, y cuando había ejércitos con veteranos, que los había, cuando había ejército con veteranos... Sí. Era muy clara, se descompensaba la balanza entre un ejército veterano con gente curtida y esos ejércitos de jóvenes que eran machacados por esos veteranos. Los veteranos de César, por ejemplo. Esa legión era invencible prácticamente. Por el simple hecho de que la esperanza de vida era tan reducida que cuando ya aumentabas esa edad y esa experiencia, ya te convertías en leyenda, como los gladiadores, que ha habido algunos que incluso llegaron a rechazar su libertad 4 veces. Sí. Cuando superabas esa edad y te convertías en un símbolo. Sí, un símbolo. De hecho, hay historias de mujeres de senadores que se fugaron con gladiadores. Cuanto menos sorprende. Sorprende porque es una imagen que no tenemos de los gladiadores. Nos pensamos que los gladiadores eran simplemente esclavos que les daban el rancho y los desencadenaban para luchar y otra vez. Y no, hay muchos matices y hay muchas... Porque no deja de ser un producto. El gladiador es un producto y se le tiene que sacar rendimiento. Y se tiene que cuidar. Si un gladiador era herido, se le daban los mejores cuidados médicos y la mejor alimentación y el mejor cuidado. Que estamos hablando todo el rato de hombres gladiadores, pero también hubo mujeres gladiadoras. También las hubo. Como Media, que nos habla Juvenal. Nos habla Juvenal de ella. Juvenal, tío Denal. Luego vamos a hablar otra vez de Juvenal, pero para mal. Juvenal para mal. Que era muy famosa por pelear contra animales salvajes usando una lanza. Sí. Peleaba a pecho descubierto y que la mayoría de bestias que mataba eran jabalíes y tenía un talento increíble. También podemos ver
un relieve en el Museo Británico de otras 2 gladiadoras llamadas Aquilia y Amazona, de la época de Nerón, si no recuerdo mal. Sí, sí. También había mujeres, había mujeres que incluso podían llegar a ser más famosas que los propios gladiadores. Claro. Lo que pasa es que nos ha llegado muy poco, desgraciadamente, quizá también influenciado por que la historia, por desgracia, es muy masculina. Y las fuentes que nos llegan son normalmente hombres, que cuentan lo que interesa. Porque la historia la cuenta una versión subjetiva. Iván lo comentaba con todo el tema de la gente libre, la gente que no dormía o vivía en barracones, pero en ambos casos podían llegar a casarse, tener amantes, incluso tener hijos. O sea, aunque estuvieran presos en los barracones, a veces las familias se iban a los barracones para vivir con ellos. O sea, los barracones del lugar de entrenamiento, del Ludi. Y yo creo que es un buen momento para hablar de esos Ludi, donde estaba el Lannistae, que es el que se encargaba de comprar o de adquirir esos condenados o esos esclavos, y era el encargado de montar esta escuela, este campo de entrenamiento donde había unos señores que se llamaban los doctores o los magisteri, que eran los encargados. Le dices, ¿doctores? ¿Esos eran médicos? No, eran los profesores. Normalmente eran gladiadores retirados que se encargaban de enseñar a los nuevos gladiadores. Las escuelas de gladiadores había de 2 tipos. Podían ser escuelas privadas o imperiales. Las primeras eran propiedad normalmente de senadores, como por ejemplo Julio César, que tenía una escuela de gladiadores, y las imperiales eran ya de dependencia del emperador. Por ejemplo, hemos hablado de Julio César, pero creo que uno de los lanistas más famosos es Lentulo Batiato, el de la revuelta de Espartaco, que tenía una escuela de gladiadores en Capua. Pues podemos imaginarnos un recinto enorme con una arena en el centro y alrededor los barracones. La arena donde se entrenaban los gladiadores, que podían ser... Había palos en el cual, por ejemplo, se entrenaban ellos. Se entrenaban al principio con un arma roma y de madera, pero con el peso del arma de verdad. O sea, era como una serie de niveles en los cuales el doctor les iba adistrando. Todo era una cadena dentro de esa familia, porque una escuela de gladiadores formaba una familia gladiatoria, que es los gladiadores, en este caso, de Lentulo Batiato. Tenían su nombre, su club, como hacer referencia a lo que es a día de hoy. Practicaban en una arena pequeña y, por lo tanto, el precio estaba determinado por las victorias de esos gladiadores. Y las victorias de esos gladiadores y la experiencia de esos gladiadores les iban dando ese prestigio a la escuela, a la familia gladiatoria. El hecho de que existiera un lugar donde entrenarse ya nos deja ver que había una inversión detrás y que todo eso de que morían todos, de que las batallas eran a muerte, etcétera, nos hace sospechar un poco, porque hasta ese momento, igual, al no existir un campo de entrenamiento donde estos gladiadores pudieran estar practicando, etcétera, pues podemos verlo como una carnicería. Pero en el momento en el que empiezan a entrar ya Lannistaes, en el momento en el que empieza a entrar ya gente que tiene que pagar por estos gladiadores... Claro, todo es un negocio. Claro, ya empiezas a ver el negocio y dices, ostras, esto es una inversión. El tío que tengo entrenando aquí durante todo el año, que va a combatir 3 veces, es una inversión y tengo que tener mucho cuidado porque como se muera... Ahí. Esa es la clave. Lo vamos a ver después. Como se muera, le voy a calzar una cantidad de pasta al sponsor, al editor, que era normalmente el que organizaba este tipo de batallas en la arena. Lo típico, el tío que decidía quién moría, quién no. El tío que ponía la pasta, básicamente. Si muere uno de mis gladiadores, o sea, se va a enterar. O sea, le voy a meter una pedazo de multa de la leche. Entonces, el hecho de que existiera este tipo de sitios ya nos deja ver que, ostras, aquí ya empieza a haber mucho dinero y vamos a andar un poco ya con más cautela de la que estábamos hablando antes. Normalmente cuando entraba un alumno, vamos a decir alumno, lo de alumno suena un poco de coña, pero era así, hay que decir, se consideraba, aunque fueras un prisionero o un esclavo, entrabas como alumno, entrabas dentro de este tipo de escuelas, de este tipo de escuelas de entrenamiento, y te tenías que especializar en un arma distinta. Después vamos a entrar en las tipologías de los diferentes gladiadores, tampoco vamos a ahondar mucho porque es muy complicado, y ya os recomendaremos un libro que es el que hemos utilizado para este programa, y ahí podéis encontrar más información sobre técnicas de combate, sobre armas, sobre los tipos de gladiador, etcétera. Pero en este momento en el que entrabas tenías que decir, ¿qué te gusta más? Normalmente la gente elegía, ya os lo he dicho antes, el arma de su lugar de procedencia. Lo más cómodo para ellos, lo que habían luchado, con lo que habían luchado siempre. Los samnitas, los galos, los tracios, pues tenían sus propias armas y decían, no, yo quiero especializarme en esta. La práctica se hacía en algo parecido a lo que se iban a encontrar en el circo, pero mucho más pequeño, aunque en ocasiones, en algunos ludi,
lo que hacían era colocar una zona donde se podían sentar gente que iba a ver los entrenamientos, y así se acostumbraron un poco a tener espectadores, que esto era importante, más que nada porque, y esto se ha encontrado, o sea, esto está por escrito, muchas veces se pasaban el tiempo, esos meses entre batalla o entre pelea y pelea, pues se los pasaban montando coreografías. Porque mucho de esto, y aquí viene una de las grandes sorpresas, estaba coreografiado. Vamos a ver que muchas de las batallas que hacían los gladiadores en realidad era una especie de wrestling en el que tenían que aparentar que se querían matar, pero tenían bastante control de dónde golpear y dónde no. Claro, hay que saber cómo pegar. Esto no es ir a lo loco. Claro. Detalles tan pequeños como, por ejemplo, el hecho de que cuando se acercaba una espada no pestañearan, no cerraran los ojos. Todo ese tipo de cosas se enseñaban aquí en los Ludi. Pero era un entrenamiento. Quiero decir, la intención no era matarse. Es más, las armas de verdad estaban custodiadas. No era como, vamos a llenar esto de armas y que los esclavos condenados y los hombres libres cojan las armas de verdad y se líen aquí una revuelta para que matan a la Anistae. No. Es que había que tener mucho cuidado porque ni una ni dos se revolucionaron los esclavos. Es que era normal, es que muchas veces vivían en condiciones... Esto es lo de siempre, eran esclavos, vivían encadenados, los barracones eran los barracones, quiero decir, yo me imagino que no era fácil vivir aquí, aunque seguramente la vida dentro de lo que cabe era mucho más sencilla que estar picando mina y muriendo ahí, reventando piedra bajo el sol, pero claro, no era una vida sencilla. Los zurdos. Yo. Los zurdos eran temidos dentro de los gladiadores, me acabo de acordar. Como hoy en día en el boxeo, por la guardia cambiada. Sí, es que hasta en los epitafios ponían que eran zurdos. O sea, porque se le daba mucha importancia, porque cuando te venía un zurdo decías, ¡ostras! Seguramente se cotizaban más. Sí, seguramente, porque era exótico ver de repente a un zurdo con una espada. Era súper raro. Poco a poco estas escuelas fueron absorbidas por el Estado, era de prever, y tenemos por ahí, por ejemplo, Ludus Magnus, que era la más importante, que supuestamente, volvemos otra vez al supuestamente, albergaba 2.000 gladiadores. Igual son menos, posiblemente fueran menos, porque normalmente los Ludi pues tenían como mucho, igual 50 gladiadores, como mucho. Es la única que se ha conservado realmente, el Ludus Magnus. 2.000 gladiadores, yo no sé dónde entraban ahí 2.000 gladiadores. Pero bueno. Muy grande, se puede ver a día de hoy, aún se puede ver sí. Al lado del Coliseo hay restos, se puede ver un poco de los cimientos de los barracones y un poco del arco del mini anfiteatro de la arena que había en el Ludus. Porque era muy común, los gladiadores eran personas entrenadas para combatir y también se les utilizaba como guardaespaldas. Que no sé si no lo hemos comentado. ¿Comentaremos ahora o lo quieres para después? No, puedes comentarlo ya si quieres, porque incluso se les utilizaba hasta en el ejército. O sea... Se les utilizaba en el ejército, se les utilizaba de guardaespaldas. Hay Julio César, los Juliani, que se les llamaba, y fueron famosos en todo el imperio por su excelente adiestramiento. Y se sabe que en la época de la Guerra Civil, Pompeyo repartió gladiadores como escolta a senadores para evitar que los gladiadores de Julio César pudieran eliminar a rivales políticos. O sea, fueron utilizados como escolta por las espaldas, aparte de su utilidad en la arena. Y es que además los gladiadores tenían que realizar un juramento. Es que cedían su vida a la Anistae. Claro, hay un juramento que todavía se conserva que era Uni, Vinciri, Verberari, Ferroque, Necari. Que sería algo así como vamos a soportar, nos quemarán, nos golpearán, nos matarán por la espada, pero vamos a aguantar. Vamos a sobrevivir. O sea, ese tipo de juramentos eran bastante comunes dentro de un gladiador, porque tenías que saber, como has comentado antes, tenías que saber morir, saber vivir y saber luchar como un gladiador. Porque esto no es el circo, chato. Esto es el anfiteatro. Estos son los gladiadores. Aquí vamos en serio. Poca broma. Incluso en la arena tenerte que enfrentar a un compañero tuyo con el que habías estado entrenando. Sí. O sea... que lo hubiera comprado otra escuela de gladiadores. Sí. Y que tuvieras que enfrentarte a él. O sea, como un derby. Yo quiero una sitcom a lo de Office con un Ludus. Sería buenísimo. Oye, buena idea, ¿eh? Sería brutal. Ahí compartiendo las gachas y la cebada. Porque tenían hasta sus sindicatos. Los gladiadores tenían sindicatos.
por ejemplo, cuando un gladiador se moría, el sindicato se aseguraba de que se le enterrara o se le hiciera un funeral digno. Cuando la familia, cuando no tenía ni mujer ni hijos que se pudieran hacer cargo de él, porque como os hemos dicho antes, en algunos casos eran liberados, eran gente de a pie que se metía a gladiador, o soldados o exsoldados que se metían a gladiador, y entonces las familias podían cuidar de él, pues tenían estos sindicatos que decían, oye, se ha muerto este, vamos a poner dinero. Ahora, el tema de las condiciones de trabajo, eso no era negociable. Eso no, eso ya... sí que no. Pero oye, si te morías, te cuidamos. O sea, no, sí, no porque, pasa nada. Porque ni tanto ni tan calvo. Por ejemplo, en Gladiator recuerdo una escena en la cual cuando muere un gladiador le cogen con un gancho y lo arrastran por la arena. Eso no. Eso lo hacían. Con los criminales. Claro, eso lo hacían con los criminales. Cuando moría un gladiador, hombre, depende del gladiador, quiero decir, si era el primer combate, pues igual. Pero ya os digo que dentro de lo que cabe, cuando un gladiador perdía, aunque luego lo vamos a ver, no era del todo común que se decidiese su muerte, más que nada porque costaba dinero. Es que costaba dinero. Luego, no por otra cosa, ¿eh? Luego hablaremos que había modalidades cuando un editor iba al Ludus a hablar con el lanista y decir, bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Y debatían las condiciones. Había las cláusulas de muerte y heridas graves. Al editor le costaba más dinero. Por eso no interesaba, aunque había que mantener un cierto equilibrio, ¿no? Porque si un editor durante todos los juegos perdonaba la vida a todo el mundo, la gente diría, oye, ¿qué pasa? Había que dar, de vez en cuando había que dar un poco de sangre. Es que el hecho de que condenara a veces a la gente, pues demostraba que era un ser generoso. Decían, oye, se está gastando aquí el dinero por nosotros. ¿Cómo mola este editor? ¿Cómo mola? ¡Qué bonito eres! ¿Sabes? Era un poco esa sensación. Pero claro, cuando veamos ya todo el concepto de espectáculo que tenían en esta época, en su globalidad, vais a ver que el hecho de que muriera gente o no de los gladiadores, el hecho de que les condenaran a muerte ahí, a no ser que hubiesen combatido fatal y fuesen cobardes, etcétera, ya habían visto tanta muerte que es que daba igual, que es que era como, ¿para qué va a morir más gente? ¿Sabes? Ya estamos cansados, ya está. Ya estamos cansados de muerte, no lo mates. Si es que ya con los animales de antes ya hemos tenido suficiente muerte ya. Joder, es que en serio, es que moría mucha gente hasta que llegaban los gladiadores, había muerto mucha gente y era como, pues da igual, es que no hace falta que muera. Pero bueno, tú antes comentabas, has dicho cebada. Cebada, has dicho cebada. Vamos a hablar de la dieta. Vamos a hablar de la dieta y no del zumo. Momento dieta. Como buenos atletas de élite, tenían que tener una dieta top. Una dieta top que les permitiera rendir, porque claro, hay que imaginarse que un gladiador era una auténtica máquina de matar. O sea, imagínate a Arnold Schwarzenegger en sus tiempos mozos ahí. Yo es que me imagino gente así. Sí, hombre. No tan mazados, quizá. Igual no, yo creo que más fibrado, fíjate. Yo creo que gente más fibrada, sí. Gente más fibrada, natural, sí. todo. Pero gente que visualmente, cuando la veías físicamente, te imponía. Decía, claro, y con esas armaduras y esos cascos, es que estaban hechos para dar miedo. Para que te entraran por los ojos, por decirlo así, ¿eh? Para que ya solo verlos en la arena ya te causase cierto respeto y ya te encogiese un poco el corazón. Dijese, ostras, es que qué bestialidad. Aunque luego no se estuvieran dando de verdad del todo, un poquito sí, pero tampoco se estaban dando de verdad del todo, porque estaba, ya os digo, todo un poco coreografiado. No digo todas las batallas, porque ya antes os lo hemos señalado, que depende si era la República o el Imperio, pues como que la visión que tenían de este tipo de combates era muy diferente. Al principio era una carnicería, como lo fue al final, pero en la época del medio... En el medio, que paradójicamente es una de las épocas más convulsas de Roma, el final de la República. Curiosamente. La gente ya tenía bastante con lo que tenía. Sí. No era tan brutal como anteriormente y como después al final del Imperio, que eso fue ya el despiporre. Eso fue gore total. Se les daba cebada en vez de trigo. La cebada era algo más barata. De hecho, los legionarios, cuando querían castigarles, les decían, toma cebada. O sea que tampoco que estuviera muy bien vista. Pero supuestamente la cebada se pensaba que venía muy bien a la hora de evitar que te pudieras desangrar con las heridas. Sí. Fruta, legumbres, les daban una mezcla, un brebaje especial hecho entre extractos herbales y vinagre, que servía como una especie de Red Bull, o sea, entre eso y el garum, la comida romana me da un poco de miedo. Les ponía a tope también carne, de hecho muchos de ellos, claro, imaginaos, época, la gente, el acceso a la carne, pues imagino que mucha de ella podrida. Bueno, pues ahí estaban los gladiadores que podían disfrutar de la carne y de cierto lujo dentro de lo que les podía permitir su estatus, si fueran hombres libres o no fueran hombres libres. Masajes, cuidados médicos. Ahora me estoy acordando que
así en plan humorísticamente o sarcásticamente, se les llamaba a los gladiadores como ordeari, que significa comedores de cebada. Comedores de cebada, exacto, porque era su alimento básico, porque era considerado muy, muy, muy bueno para la salud. Que te hace un poco de barriga, hay que decirlo, ¿eh? Y el zumo de cebada está muy bueno. El zumo de cebada te hace un poco de... Está bueno ahí, con tu espumica. Un poco de barriguica. Los ciudadanos romanos podían ser sentenciados, de hecho se les quitaba la ciudadanía y se les convertía en esclavos, aunque pueda sorprender. Y muchos de ellos eran llevados a la arena. O sea, igual tenemos la visión de que estos condenados o estos sentenciados muchas veces eran extranjeros, pero sucedía en la propia Roma. Podía suceder, de hecho, que un esclavo, un ciudadano romano que había sido convertido en esclavo, pasase de nuevo a ser ciudadano romano después de haber cumplido su pena y después ser de nuevo un esclavo. O sea, este tipo de cosas... Puedes caer en la casilla de la muerte otra vez. Sí, este tipo de cosas sucedían. Pero cuando hablamos de condenados, sobre todo los condenados más serios, estamos hablando de bandidos, de ladrones, rebeldes, evasores de impuestos, vaya. ¿Asesinos? Asesinos, efectivamente. Cristianos, que no querían rendir pleitesía al emperador. Muchos de ellos acababan en la arena. Los ofensores, los llamados ofensores, los noxi, que eran los más humillados, que o se les tiraba directamente a los animales, o como bien decía antes Iván, lo de que pues, se les intentaba meter dentro de una especie de pantomima mitológica en la que al final acaban siendo ejecutados. Sí, esa pantomima era simplemente para entretener a la gente, el objetivo era morir. más o menos. Tenemos 3 condenas básicas: la muerte por la espada, que se llama damnatio ad gladium, la muerte por animales, damnatio ad bestias, y condenado a ser gladiador, damnatio ad ludum. Si te condenaban a gladiador, tenías una serie de fases que podías salvarte de ahí, como bien decías antes. Estabas 2 años entrenando en la escuela, después de esos 2 años tenías que pelear en la arena durante otros 3 años, y si al final te pasabas la vida ya, te pasabas el juego de gladiador, se te daba la espada de madera, la rudis, la libertad. Incluso algunos se saltaban todos esos años y decían, oye, tú... a la arena. Que era en realidad la gente que moría. Los gladiadores que más morían eran los que no se habían entrenado. Sí. Que los soltaban ahí en mitad y fiesta. A morir. Venga. A morir. Que me hace mucha gracia leyendo los epitafios de algunos gladiadores. Vienen el número de victorias, el arma que utilizaban, ese tipo de elementos. Es que los más famosos quedaban en la historia luego. Sí. De hecho, en los mosaicos aparecen gladiadores famosos y aparece si era vencedor o era perdedor. Pero luego vamos a verlo porque es con una letra. Me parece súper curioso eso. Pero se les consideraba, a pesar de que no dejaban de ser dentro del escalafón social, no eran tampoco considerados dentro de lo que era el estatus que podía tener, por ejemplo, un senador, un magistrado, un edil, etcétera. No eran, estaban en la parte más baja los gladiadores, pero a nivel de afición, a nivel de popularidad, podían rivalizar fácilmente con el emperador o con cargos importantes del Senado. Yo creo que era lo que más inquietaba a este tipo de personajes, a este tipo de personas que estaban en el poder, que decían, ostras, es que este gladiador está cogiendo un estatus cuanto menos peligroso. Está empezando a ser muy importante. Es como la frase Gladiator se mea en la historia, eso sí es verdad, pero tiene frases para la historia. Hay una frase... Venga. Que dice, el corazón que late en Roma no es el mármol del Senado, es la arena del Coliseo. Y es tal cual. Los espectáculos de gladiadores atraían a las masas y podía ser peligroso si no se controlaba. Y ahora vamos a hablar de los tipos de gladiadores. Porque si bien ya hemos hablado de quién son, de su origen, de un poco de cómo vivían, ahora vamos a hablar de qué tipos de gladiadores había. Y lo sabemos por fuentes que van entre el siglo I y III después de Cristo, porque la persona que moldeó
la institución, los juegos de gladiadores, tal y como nos ha llegado, lo reguló y estipuló cómo tenía que ser, fue Octavio. El emperador Augusto fue quien marcó cómo tenían que ser los juegos para que dejara de ser el despiporre y esos munus, esos rituales funerarios que eran antes, para convertirlos en un espectáculo como tal. Y hemos pensado, Sergio y yo, que reducir los tipos de gladiadores, porque es que hay muchos. Sí, Hay por muchos. favor. Entonces vamos a reducir a 4. Podríamos reducir a 4. Antes de decir los 4, Iván, vamos a hacer una cosa. Vamos a recomendar Vale, ya el libro. el libro que hemos utilizado los dos. Es un libro, además, creo que tú pusiste por Twitter. Lo que pasa es que igual alguien pensó, ¿qué hace Iván comprando un libro de gladiadores? Y alguien pensaría, igual es para el descampado. Puede ser. Es un libro que se llama Gladiadores, el espectáculo más sanguinario de Roma. Escrito por Konstantin Nosov. Con doble S, es con K, Konstantin Nosov, y lo publica Lipsa. Os recomiendo mucho la edición en español, además de porque está bien traducida. Es tapadura, es una edición súper bonita. Es una edición que está por 17 euros más o menos, 17-18 euros. Y lo interesante, no sé cuándo estarás escuchando esto, igual ha bajado, igual ha subido, pero bueno, actualmente valía más o menos por ahí. Y el tema es que la misma edición en tapa blanda en inglés está al mismo precio, o sea que yo creo que además de por la traducción, de por tener términos latinos tal cual los usamos nosotros, incluso vocabulario que, pues ya os digo, armas, etcétera, y partes de una armadura y ese tipo de cosas, corazas, bueno, pues ese tipo de vocabulario en inglés igual puede ser un poco complicado, aunque puede que los gamers lo tengáis muy pilotado. Sí, como grebas. Grebas en inglés. Buenas tardes. Pues os recomendamos mucho este libro, hemos sacado mucha información de este libro y es un libro que como bien dice Iván, vamos a hablar de 4 tipologías de gladiadores, podríamos hablar de muchas más, hay muchísimas, muchas de ellas no están ni contempladas, pero se supone por mosaicos, porque alguien dice, oye, este tío sale encima de un caballo, pues será esta tipología, pero es un libro en el que no os vamos a contar todo, obviamente, porque habla de los gladiadores, de los tipos de gladiadores, habla de las armas que llevaban los gladiadores, ya sea armas de protección, por llamarlas así, o armas de ataque, y habla de los tipos de ataque. Y en serio, es un libro muy recomendable, con mucha fotografía, está muy bien documentado. De hecho, es uno de los... ¿Va a la fuente histórica? Claro, va a la fuente histórica. De hecho, al final viene un glosario súper interesante, con terminología, con otros libros que podéis consultar. Y parece que me está pagando la editorial por hacerlo, pero cuando un producto está bien hecho, de verdad, hay que recomendarlo. Ya os recomendamos algunos libros de piratas. Y sé que algunos de vosotros, cuando hablamos de estos programas, os interesáis por lo que os contamos y decís, oye, me gustaría ahondar más. Bueno, pues sí. Gladiadores. En Twitter me han pedido que hablemos de este libro. La bibliografía, pues aquí la tienes. Gladiadores, el espectáculo más sanguinario de Roma. Que puede ser un poco bait. Claro, que el título es un poco clickbait. Sí. Gladiadores, el espectáculo más sanguinario de Roma, algo sale mal. Sí. No te imaginas lo que pasó. Best Pranks siglo XX. Y ahora, dicho esto, que creo que era importante y teníamos que decirlo ya, el tema de los... Sobre todo porque no vamos a entrar mucho en las tipologías de gladiadores. Iván os va a contar esas 4 tipologías que hemos destacado. Hay muchas más, de hecho seguramente las mencionamos simplemente por el nombre, pero quería destacar esas 4. ¿Cuáles serían? Es que se nos haría eterno. Sí. Entonces vamos a las más famosos. Sí. Entonces, cuando tienes en la mente un gladiador, creo que el más famoso que nos viene a la mente es el Retiarius. Con su tridente y su red, es uno de los más famosos. Uh-huh. No llevaba escudo, no llevaba grebas, que son los protectores de las espinillas, solo llevaba un protector en el brazo izquierdo, la red, el tridente y una daga. Uh-huh. También llevaba un guardahombro de metal atado al protector del brazo izquierdo, y estos aparecieron al inicio del periodo imperial. Uh-huh. Los Retiarius tenían como contrapartida el Secutor, que es el segundo gladiador que me gustaría hablar, y era el emparejamiento estándar. Sí. Fue creado el Secutor para combatir al Retiarius. El Secutor tenía casco, como peleaba contra un tridente, el casco tenía unos agujeritos muy pequeños para los ojos, pero no entraba es que el tridente. Es que eso dice mucho, o sea, dice mucho de cómo estaba todo preparado de forma de que fuera un espectáculo, pero que tampoco fuese eso una... Y el Secutor estaba hecho para pelear a cuerpo, mientras que el Retiarius estaba hecho para mantener la distancia. Claro. Era todo hecho para el espectáculo. El Secutor no tenía movilidad apenas porque iba con una armadura bastante potente, con un escudo como defensa, y hay que imaginar al Retiarius
dando vueltas a su alrededor. Eran las combinaciones un poco que buscaban, la combinación Sí. de un gladiador rápido con un gladiador lento, un gladiador poco protegido con un gladiador muy protegido. O sea, jugaba mucho con eso. Y de hecho eso era lo que daba espectáculo, porque no os imaginéis que mezclaban a un Retiarius con otro Retiarius, porque eso hubiese sido bastante cómico ver a dos tíos dando vueltas por el... Sí. con dos redes y lanzándose Con- la red, ¿sabes? Con la música de Benny Hill de fondo. Y era el enfrentamiento estrella. O sea, Sí. unos juegos de gladiadores que se precien tenían que tener un enfrentamiento Retiarius Secutor. Sí. A veces se podían podían ponerse a un Retiarius contra dos Secutores. Sí, se ponía una estructura elevada, entonces el Retiarius se ponía arriba, en el centro, y los Secutores tenían que subir, y el Retiarius tenía que defenderse con piedras y como podía. Era ya rizar el rizo era quemar el enfrentamiento más famoso. Sí. Luego nos iríamos al Mirmilo, que es otro tipo de gladiador totalmente diferente. El Mirmilo llevaba un casco de bronce brillante, se protegía con un escudo de 1 metro de altura. Era el gladiador tocho. En los videojuegos era un tanque. Iba con una hoja recta, con una espada, no muy ancha. La armadura, para que nos hagamos una idea, pesaba en torno a los 16-18 kilos y se solía emparejar con el cuarto tipo de gladiador, que era el Tracio, que era un gladiador que tenía un conjunto más o menos similar a otro que no hemos hablado de él, que es el Oplomacus, que era como una hoplita, que este Tracio iba con una protección en el brazo derecho, unas vendas acolchadas en las piernas. Este sí que tenía grebas en las espinillas y un casco con una visera con cresta, con plumas y muy espectacular. Solo iba armado con un pequeño escudo y con una daga curvada, pero a partir del siglo I se empezó a curvar a la parte de la mitad. Fue evolucionando el equipo, porque no hay que olvidar que los gladiadores recibían el último equipo, o sea, el equipo de última tecnología directamente del ejército a los gladiadores. En ese aspecto se descuidaba mucho. Llevaban el top de equipo. Luego había otros tipos de gladiadores que eran más pequeños, por ejemplo los eques, que es como tú decías antes, Sergio, se ve un mosaico de un gladiador a caballo, pues mira, este será un eques, porque es que no se ha llegado nada realmente que nos dé a entender que existían ese tipo de gladiadores. Luego había otros como el Y Provocator. supuestamente peleaban con otros también a caballo o con animales. otros eques. Sí. Porque no podemos hacer más que hacer conjeturas. Sí, a ese es el respecto. problema. Ese es el problema, que no nos ha llegado nada. Incluso había un reglamento que tampoco nos ha llegado. Había también el Provocator, como comentábamos, que ese sí que apareció al final de la República. Sí. Y normalmente se dice que originalmente era un criminal o un prisionero que era sentenciado y se le daba la oportunidad de ser Provocator para ganarse la simpatía de los espectadores. Entonces el luchador iba provocando. Iba provocando ese luchador. Atacaba, retrocedía, llevaba una gran placa de metal en el pecho y solo luchaban entre ellos. Tú antes lo has dicho, los tracios, por ejemplo, que era un pueblo que fue conquistado por Roma. Los hoplitas, los oplomacus, que eran los que estaban basados en los hoplitas, por supuesto con las lanzas y con la espada. O sea, los hoplitas eran los griegos, para ubicarlo. Y al principio, me imagino que por todas esas conquistas que hacían en otros países, por muchos de estos gladiadores, pues directamente recogían parte de la esencia de la batalla o de la lucha que traían de sus países. Esos nombres poco a poco fueron evolucionando, estamos hablando de 1000 años, eso es mucho tiempo, y aparecieron, pues lo que decía Iván. También está por ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho los Dimacaerus. Los Dimacaerus también, que sí. luchaban con 2 espadas o 2 dagas. Pero todo esto son interpretaciones, que es el gran problema de esto. Sí. Es decir, igual toda esta gente no existió y solo había 2 tipologías, uno con red, que por cierto, hablando de red, y esto es algo muy gracioso, si miramos las representaciones que hay de los Retiarius en los mosaicos, aparecen con todo menos con la red. Sí. Porque yo me imagino que la red era muy complicada de dibujar o de hacer un mosaico y pasaban de poner la red. Pero me hace mucha gracia que dijeran: oye, ¿no has puesto la red? No, es que no me sale. Hombre, pero intenta hacerla, ¿no? No, es que no me sale la red, no sé dibujar redes, ¿sabes? Pero no aparecía con la red y me hace mucha gracia. Es como, joder, tío. Era la época también, hay que entenderlo. No nos vamos a reír tampoco de esta gente. Pero... Y aparecieron al principio del periodo imperial, con lo que en el tiempo de Espartaco quizá no habría Retiarius,
películas. Sí, más Hollywood. Más Hollywood, más Hollywood. Cuánto daño ha hecho Hollywood y cuánto daño han hecho las películas de Sandalias y Espada, que es como se llamaba los Peplum. Estuvimos hablando de los Peplum, sí, estuvimos hablando de los Peplum cuando hablamos de Sergio Leone. Los Peplum. Esas películas del 50-60 más o menos. De hecho, Sergio Leone tiene ahí el Coloso de Rodas, que es una película, es un Peplum. Coloso de Rodas, y grande. sigue un poco esto, entonces la gente tenía esta imagen, aunque se mueve más dentro de la fantasía, dentro de lo que podía ser un Peplum, pero Ese género es delicioso. sí, los Peplum son cuanto menos... Es que después del éxito, esto ya es otra historia, pero después del éxito que había tenido una película como Espartaco, pues obviamente en Italia dijeron... En Italia siempre han sido muy fans de las exploitation. Lo hicieron con el cine del oeste, lo hicieron con el cine de gladiadores. Bárbaros. Con los bárbaros. O sea, les ha gustado siempre mucho eso. Incluso en los 70, si no recuerdo mal, también hubo otro exploitation de gladiadores. Hay una película por ahí de Pam Grier. Esto ya hablo de memoria, del cine este exploitation. No sé, los exploitation siempre han estado ahí, un momento en el que algo funciona. Momento cine club. Sí, pero bueno. Iros al Cine Club. Iros al cine club. Pero sí, muchas tipologías, volviendo otra vez a los gladiadores, muchas tipologías de gladiadores, pero lo que queremos sobre todo que os quede claro era que se emparejaban de la forma más espectacular posible. Esa era la idea y ese era el objetivo. Las tipologías ya entran un poco dentro de la fantasía de interpretaciones, etcétera, etcétera, pero sobre todo eso, sobre todo los emparejamientos, que es lo que nos importa a nosotros, que os quede claro que todo se hacía en base y buscando el espectáculo y que fuese una cosa divertida, que tampoco los combates acabasen en 3 minutos. Que no fuera un rollo. Claro, sino que fuera una cosa un poco más larga, porque os podéis imaginar un tío con una red dando vueltas alrededor de otro, el otro atacando, pues eso llevaba su tiempo, atacando con un tridente, el otro de repente dándole cuando se acercaba, quiero decir... Una estrategia, un entrenamiento, Claro. Para eso entrenaban los gladiadores en el Ludus, Sí. para las técnicas, cómo pelear. Además que, volviendo otra vez al libro, Gladiadores, ahí podéis encontrar información al respecto con una descripción de cada gladiador, con algunos mosaicos, enjarrones, etcétera, pinturas, y podéis ver ahí que había muchas tipologías, básicamente, era la sensación. Y ya que estamos hablando de gladiadores, ya que estamos hablando de tipologías de gladiadores, vamos a abrir un melón, un nuevo melón, que es Venga. el melón de los gladiadores famosos, porque sí, después de ver estos gladiadores famosos, ya iremos un poco a contaros dónde sucedía todo esto, porque queríamos dividir un poco el programa en una primera parte en la que os hablábamos de gladiadores y que quedara claro cuál era la figura del gladiador dentro de su contexto, pero después vamos a pasar a dónde sucedía todo esto, cómo era un espectáculo de gladiadores. Pero antes de eso, como os acabo de decir, vamos a hablar de gladiadores famosos, porque hay un listado de gladiadores famosos. Top gladiadores más escalofriantes. Y yo creo que una buena forma de empezar es con Priscus y Verus, que además combatieron en el Coliseo, en el anfiteatro Flavio, y que estuvieron dándose manduca durante 2 horas. ¿Os podéis imaginar eso? La gente Curtiéndose el lomo ahí. durante 2 horas. Y al final dijeron, oye, yo creo que en una de esas que estaban así enganchados dijeron, oye, vamos a parar esto, que yo ya estoy aburrido. Y el otro tuvo que Es decir... que me los imagino lanzando los golpes ahí a lo desganado, ¿sabes? ya. En plan, En plan cansancio, en plan... la espada cayendo contra el suelo y la gente, venga, venga. Yo me imagino que tuvo que ser bastante fiero, como siempre. Estas son las evidencias que tenemos de la época. Vete tú a saber si sucedió esto o no. Pero hubo un momento en el que los dos lanzaron sus armas al suelo, que eso era un símbolo de rendición, y el público estaba ya, después de 2 horas viendo una batalla a muerte... después de estar viendo ahí el dolor y el sufrimiento, ¿cómo se dijeron, que sobrevivan los dos, que vivan los dos. Y, Claro. en este caso era el emperador Tito, dijo, mi pueblo ha hablado, os voy a perdonar la vida y es más, os voy a entregar esta espada de madera para que tengáis por fin la libertad. Y ambos salieron del Coliseo como 2 hombres libres. Y la gente, bueno, me imagino la ovación Sí, y pensando, hemos amortizado la entrada sí, 2 horas, Ya que- a lo bestia. Es que ya más es robar. Si estáis peleando más tiempo, os estoy robando. Es que tú imagínate que fueran gladiadores después diciendo, hostia, no salimos, No, hoy parece que no salimos. Asómate a ver si nos toca ya. No, que siguen ahí, que sigue que no. Bueno, pues ya la próxima vez. Bueno, pues Que nada. se nos hace tarde. El lanista. Eso es el lanista Sí. ahí. Me cago en la leche. Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Que se mate uno ya. Que no me van a pagar. Esas fieras esperando, esos condenados a muerte diciendo, bueno, pues igual ya no, hoy no salimos, ¿no? Bueno, pues ya mañana sí eso. No pasa, Ya sí eso. no pasa nada. El siguiente en nuestra lista es Spiculus.
Que ya lo hemos mencionado antes, sí. Este tenía una relación especial de proximidad. Lo hemos comentado antes, que había gladiadores que los emperadores les daban favores. Pues este era muy próximo al emperador Nerón. Sí. Era un gladiador que consiguió numerosas victorias y Nerón le regalaba palacios, le regalaba esclavos, le regalaba riquezas. Y claro, cuando Nerón es otro ejemplo de algo sale mal. Sí, porque lo derrocaron, ¿eh? Sí, porque la dinastía Julio-Claudia fue cada vez peor Sí. y Nerón pues era ya el último coletazo. Y cuando fue depuesto, solicitó a sus asesores que lo localizaran, pues quería morir, según, igual esto es leyenda, Sí, quería morir por la espada de su amado gladiador. de Spículos. Pero Spículus creo que estaba ya de camino a Siberia y Nerón se fue obligado a suicidarse Estaba en el Caribe, Spículos ahí, en la playa. en el Caribe. Oye, ese Nerón llamando por teléfono. Oye, dejándole mensajes en el Ahí, contestador. llamada perdida de Nerón. Cógeme las llamadas, Spículus. Cógeme las llamadas, que soy Nerón. Todo muy liado, todo muy liado. Joder, que quiero que me mates. Con gafas de sol diciendo Spículus Nerón. ¿Quién es ese señor? No, yo, ese señor del que usted me habla no lo conozco. El siguiente en nuestra lista sería Flama. Vamos a hablar de Flama, de un esclavo sirio. De estos, además, empecinaos. A él le gustaba su trabajo, le gustaba... Este sí que le molaba la marcha, le iba a la le caña. molaba muchísimo. O sea, a este le dieron la espada de madera. ¿Cuántas veces, Iván? Cuatro Veces. O sea, le dijeron... La rechazó las 4. Le dijo, te puedes ir a tu casa. Ya está, ya has cumplido. Ya eres libre, puedes hacer lo que te dé la gana. Y era un esclavo sirio, insisto. O sea, y el tío dijo, no, oye, que quiero seguir combatiendo. Joder, pero lo dices de verdad. O sea, se cuenta que murió a los 30 años, 34 combates, ganó 21, 9 empates. O sea, no perdió nunca ningún combate. Nunca. El tío dice, joder, para algo que sé hacer bien, dejadme que camele. Y le liberaban y el tío decía, ¡no! Quiero volver, Flama. Muy valorado, por cierto, Flama también en la época. Sí. Muy valorado, era de los top de la época. Muy, muy valorado. También estaba por ahí Marco Atilio. Marcus Atilius, que era ciudadano romano, Sí. este era libre, y es un ejemplo de que se decidió unir a la escuela de gladiadores porque quería quitarse las deudas. Estaba hasta arriba de pufos y dice, bueno, pues vamos a ver qué sacamos. Y ya, nada más empezar, en su primera batalla, derrotó a Hilario, el gladiador que pertenecía a Nerón, Sí. o sea que a Nerón supongo que le daría el pique en el ojo. Escoció, sí. También derrotó a Lucius Recius Félix, Sí. que tenía 12 batallas de racha invicta, Sí. y lo sabemos porque sus hazañas fueron registradas en mosaicos que se han descubierto en el 2007. Mm. O sea, este sabemos que existió y sabemos que partía a la pana como era la caña Y se metió ahí para pagar deudas. Es que es lo más- para pagar las deudas. Me lo imagino huyendo de los acreedores. No, que voy a meter a Gladiador. Pero cariño, ¿estás seguro? Sí, no te preocupes. Y en la primera batalla Esto- te ponen con un tío que ha ganado 13 veces seguidas. 13 victorias. Y te ponen ahí tú... Pues nada, yo me imagino al pavo en plan pasota. Pues nada, pues venga, vamos a ello. Que es un ejemplo de cómo los lanistas Sí. querían conservar a los gladiadores victoriosos, porque los gladiadores victoriosos los emparejaban a menudo con gladiadores más novatos para que el público no quería ver morir ni ver derrotado a su gladiador favorito. Claro. Entonces se hacía ese tipo de apaños, pero a veces algo sale mal, Sí, algo sale mal. como el caso de Marcos Atilius. Que en realidad, como he dicho antes, eran los que más morían, ese tipo de gladiadores, los menos expertos o directamente condenados que se les ponían a pelear ahí como si nada. Y ya que estamos hablando de gente que hacía trampas, es un momento para hablar de Comodo, que ya lo hemos dejado caer antes. Hablador de Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, sí. Que tenía un problema... Bueno, tenía muchos problemas. Este era un friki. Era un friki que se pagaba a sí mismo por participar en la lucha de gladiadores. Este se creía Hércules. Que les daba... me decía, vamos a hacer pelea de gladiadores. Yo creo que no le caía bien a nadie, pero todo el mundo estaba acojonado. Era ese tipo de perfil, ese dictatorial y terrorífico. Pero era un tío que decía, venga, vamos a hacer pelea de gladiadores. Ya os he dicho antes, 1000 victorias, no te las crees ni tú, Comodo, no te las crees ni tú ni harto de sopa. Pero claro, si empezamos a evaluar cómo eran ese tipo de batallas y vemos que directamente ponía a otra persona con una espada de madera y él con una espada normal, pues oye, es normal que al final... Claro, o sea, es que juegas en modo fácil. Sí. Pero muchas victorias supuestas ya eran antes de que fuera emperador. O sea, el chaval ya iba de lejos. Es que- esa afición. Es que había una tipología que se llamaba sine missione. Sin piedad. Claro, que tú ya sabías
previamente que ibas a morir. Y daba igual lo que hicieras, ibas a morir. Y era mucho de lo que seguramente se encontraba cómodo, que era como, no, si vas a morir, es que me da igual. Te doy una espada de madera, te corto un brazo. Si no, alguno de mis soldados te clavará una flecha en la espalda. Y yo, o sea, era todo así. También... De aquí no sales. De aquí no sales. O sea, eso sin emisiones, de aquí no sales. Y además de gladiadores, también hacía caza de animales. Desde una plataforma, no vaya a ser que me hagan algo. A ver, León, ahí... A ver, quédate quieto ahí. Hala, ya está, muerto, ¿sabes? He matado a un león y veías al león con 18 flechas. Pero vamos. Pero si no tienes un arco, he matado a un león, no te metas en detalles. Y ya que estamos hablando de matar animales, que luego hablaremos con más calma porque era una cosa que se hacía, la verdad es que era bastante penica cuando hablemos de ello. Sí. Nos va a dar incluso más pena que el hecho de que se maten seres humanos. Esto debería hacernos reflexionar. Claro, porque es que los seres humanos, o sea, al menos tienen una opción. Sí. Pero muchas veces Los animales, sí. Los animales no. Y en este caso, en el caso de Carpóforo, Sí. creo que es el más famoso bestiari, que eran los gladiadores que se les conocía, que luchaban contra bestias. No eran gladiadores como tal. Sí. El gladiador estricto era aquel que luchaba contra otro gladiador. Ujú. Estos eran bestiari. Y este hombre luchó en la inauguración del anfiteatro Flavio, del Coliseo. Y se hizo famoso por derrotar a la vez, supuestamente, en la misma batalla, Venga. a un oso, Venga. a un león y a un leopardo. Y en otro combate ese mismo día, en plan, me aburro, mató a un rinoceronte con una lanza. En total, se cuenta que mató en el mismo día de combate a 20 animales. Así, por poner un número, ¿no? Es que se flipaba Pero mucho. no 20 cobayas, no. Osos, leones... Tú estás borracho. Quieres ser todos los campeones, sí. Tigres, leones... Se le llegó a comparar con Hércules, claro, que... Era ese hombre, si es de verdad, ese hombre es un semidios. No, tenía que ser un mostrenco de 3 pares de narices, ¿eh? Tenía que ser un bicharraco. Ya lo ve. El rollo malo del Assassin's Creed Origins, ¿sabes? Cuando te Todo, toca... todo lleno de cicatrices, con un gigante. Sí, tenía que ser tremendo. Y vamos a llegar a los dos últimos, que supuestamente, bueno, que seguramente ya habréis imaginado quiénes son. Estamos hablando de Crixus y de Espartaco. Sí, es que no podemos hablar de gladiadores sin hablar de estos dos. Porque son creo, los más famosos. Sí. Aunque realmente el mejor es Crixus. Sí, Espartaco, como gladiador, sí. como gladiador, Crixus era el amo del Ludus, Sí. del Lentulo Batiato, era el top 1. Pero Espartaco se hizo famoso pues por lo que nuestros oyentes están pensando, por la rebelión, las guerras serviles, que en este caso en el año 73, Espartaco, si ya saben cómo me pongo, para qué me invitan, se rebeló, la lió parda en el Ludus de Capua, del Venturo Batiato, y inició una rebelión. Mataron a Batiato y, bueno, la historia la sabemos. Tampoco es plan de extendernos en la historia de lo que pasó. Los acabaron crucificando a todos. Marco Craso, Julio César intervinieron. Cuando estábamos preparando este programa dijimos, oye, nos vamos a cerrar mucho con Espartaco, y dijimos, oye, mira, Espartaco se puede hacer otro programa o es para otro tipo de cosas, estamos hablando de gladiadores. Simplemente con mencionarlo y contar un poco la historia como acaba de hacer Iván, yo creo que ya está bien, para que os quede la idea de que estas revueltas eran, no voy a decir comunes, pero pasaban bastante, porque obviamente estaban en unas condiciones de vida, eran esclavos y decían, va a estar aquí tu madre. Exacto, y la liaban parda. se conoce como la tercera guerra servil, la rebelión de Espartaco. Claro. O sea, nos hace una... Ya había dos antes. Exacto, y a partir de esa tercera guerra servil, el sistema de seguridad en los anfiteatros veremos que cambia por completo. Porque en ese momento dijeron, ojo, ¿y si esto es peligroso? Entonces es cuando ya el ejército es responsable de proteger y de salvaguardar el orden en los anfiteatros. 70.000 esclavos se dice que se rebelaron en esa tercera guerra servil. A saber. Y 6.000 fueron capturados y crucificados a lo largo de la Vía Apia, a saber qué es verdad y qué es leyenda. Ahí está la película de Kiriki Douglas. Kiriki Douglas, muy buena película. ¿Te gustan las almejas? Sí, película de Stanley Kubrick, pero que no empezó a dirigir Stanley Kubrick, sino que tuve que recoger el testigo del otro director, creo que era Anthony Mann, si la memoria no me falla. Ahí os quedáis. Sí, se peleó parece ser que se peleó con Anthony Mann, se peleó con Kiriki Douglas. Kiriki Douglas. Y dijo Anthony Mann, pues ahí te quedas. Y fue cuando tuvieron que llamar a Stanley Kubrick para que hiciera la película. Muy buena película y que te muestra cosas como el Ludus, cosas Sí. sin entrar en detalle, porque toda película de Hollywood busca más la espectacularidad que el rigor histórico. Pero este tipo de películas son muy buenas para hacernos un poco a la imagen de la época. Reparto de lujo. Reparto de lujo. Sí. Sempronio con Charles Lawton.
Una película muy buena. A mí me gusta mucho. La tengo aquí en DVD. Sí. Igual la veo luego. Me has echado el picorcito. ¿Te van a quedar ganas, Iván, de verla luego? Ya ves. A mí esta mierda me encanta. Yo es que soy un enfermo de todos estos temas. Ya os hemos hablado de los gladiadores, de cómo era su vida, de cómo peleaban, de cuáles eran sus tipologías, y ahora nos vamos a centrar en dónde peleaba esta gente, en los anfiteatros. Hay que decir que los primeros anfiteatros estaban en Campania. De hecho, ahí estaba el centro principal, el adiestramiento de gladiadores, era el más importante, posiblemente el de Capua. Pero el anfiteatro que se conserva más antiguo es el de Pompeya, que es del 70 a.C. En cambio, en la ciudad de Roma, los primeros fueron construidos a mediados del siglo I antes de Cristo. Uh-huh. Cuando dos edificios independientes destinados a este tipo de celebraciones, a los munera, los munus, los juegos de gladiadores, Sí. fueron levantados para sustituir al foro que se usaba previamente para ese tipo de luchas. El primero se sabe que fue construido por Cayo Escribonio Curio para celebrar los juegos en honor de su padre, que falleció en el año 52 a.C. y esto lo sabemos porque nos lo cuenta Plinio II. O sea que estamos hablando de edificios que se construyen expresamente para esa celebración. Eran 2 teatros de madera con un eje capaz de girar sobre ellos, de manera que cuando giraban tenemos que tener en la mente el Coliseo, por ejemplo, partido en 2. Cuando giraban, se ponían cada uno de cara al otro, se convertían en un anfiteatro único. Uh-huh. Y se podía utilizar tanto como para el teatro como para luchas de gladiadores. Recordemos la imagen del teatro, que era como un anfiteatro por la mitad. Muchos tendréis seguramente la imagen del Coliseo, de esas piedras unidas por hierro, pero en este caso era madera. Y tenéis que imaginar 2 herraduras que están no enfrentadas entre sí, porque eso haría una forma elíptica, sino en sentido contrario, y cada una estaba ofreciendo un espectáculo diferente para el público. Cuando llegaba la parte de los gladiadores, se cogían esas 2 herraduras, se giraban, y entonces se convertía como una especie de Circus Maximus pequeño, un sitio así elíptico en el que todo el mundo ya pudiera disfrutar no solo del teatro, no solo de la música, no solo de los espectáculos cómicos que habría en cada anfiteatro, un mini anfiteatro, sino ya el espectáculo más grande del que podía disfrutar todo el mundo, que era el de los gladiadores, ya con esas 2 herraduras unidas. Tela de ingeniería, ¿eh? Sí, tela de ingeniería, además, era madera obviamente, pero no deja de ser curioso que montaran este tipo de cosas para hacer este tipo de espectáculos. O sea, ya da un poco la imagen, nos da un poco la señal de que, joder, era importante esto, ¿eh? Era muy importante. Sí. De hecho, cuentan, de nuevo, engordadas las cifras de los accidentes Ya hemos visto que los romanos, a la hora de documentar sus cifras, cuando sucedía algo, fuera lo que fuera, pues tiraron un poco hacia arriba, y se cuenta que hubo un accidente en un anfiteatro, en el anfiteatro de Fidenae, y provocó la muerte de más de 20.000 personas. A mí me cuesta creerlo. Y 50.000 heridos. Es como, vamos a ver. ¡Qué bestia! Sí, el de Fidenae creo que era el segundo más grande de Roma, después del Coliseo, pero aún así, igual mucha gente, 20.000 muertos, ¿no? O sea, no sé cuánta gente habría en esa época allí, pero, ostras, 20.000 muertos. ¿Qué provocó esto? Que se prohibiera ya el montaje de juegos a cualquiera. Decían, vale, muy bien, o sea, si quieres montar tus juegos, tienes que tener una fortuna superior a 400.000 sestercios, si no, no montas nada. Y claro, antes había que hacer también un examen previo del suelo, porque hasta esta época lo que sucedía era que, no voy a decir que todo el mundo podía montar sus propios anfiteatros, pero básicamente a veces se improvisaban anfiteatros que no estaban ni reglados, que no estaban ni bien construidos. Entonces era todo como un poco... Hasta que llegó este hombre, el que construyó el anfiteatro de Fidenae, Atilius, sí. que no sabemos si por ahorrar o por racanear o por falta de dinero, no comprobó dónde había construido el anfiteatro y se le vino abajo. Vaya. Al pobre. Y a partir de entonces el mínimo era 400.000 sestercios. Recordemos que hemos hablado antes de que con 500 sestercios una familia de campesinos vivía todo un año. Pues imagínate tener 400.000 para poder gastarte en hacer esto. Luego ya se fueron construyendo en piedra. Sí. Y el primero en piedra fue el de Statilios Taurus, construido en el 29 a.C.,
pero que por desgracia, como tenía muchas partes todavía de madera, se incendió en el famoso incendio del año 64 de Nerón, y en ese incendio se perdió gran parte de lo que era Roma hasta entonces, que era gran parte de madera. Es que el Coliseo ha hecho mucho daño a este respecto. Ya no os preocupéis, no voy a decir nada malo, pero ha hecho mucho daño porque la gente tiene la impresión de que se hacía el anfiteatro y ya se quedaba ahí para siempre y ya por los restos y los restos. Y eran construcciones temporales. O sea, muchas veces se hacían en laderas de colinas para aprovechar lo que era la bajada, porque en esa bajada se hacían los asientos, se cavaban en lo que era la arena, el barro, en la tierra, se excavaban los asientos, se podían poner igual piedras para que fuera un poco más cómodo, entre comillas, pero de esa forma, joder, ahí está el anfiteatro, por ejemplo, de Mérida, que está muy claro. Al igual que se hacía con el teatro, quedaba todo como en cuesta y era más fácil. La propia holografía, la propia geografía que tenías en la zona donde querías hacer este anfiteatro te ayudaba a que fuera cómodo para los espectadores presenciar los espectáculos que querías ofrecer. Exacto, fue ya cuando de poco a poco los espectáculos de gladiadores fueron convirtiéndose, ya pasando de ser un rito ceremonial circunstancial a ser una costumbre y un espectáculo regular, que es ya cuando se empezaron a construir los anfiteatros en piedra, fijos, como el de Capua, como hay otro en Nimes, también hay otro que se ha conservado, pero el mayor y más grande, el Coliseo. El Coliseo. Y aunque vamos a ir al Coliseo después, simplemente así como un par de retazos, porque sirve también para otros anfiteatros de la época. La mayor preocupación que podía tener un espectador, sobre todo de los de las primeras filas, porque vamos a ver que lo de las filas era importante a la hora de quién se sentaba dónde. Una cosa muy importante, y aunque parezca una tontería, muy importante, y ha llegado hasta el día de hoy, ¿eh? Sí. Lo veremos, ¿por qué? Efectivamente, porque si a ti te sueltan un león salta bastante. Un leopardo salta bastante. Entonces había cierta preocupación, sobre todo en las primeras filas, y lo que hacían era colocar una especie como de muro de 2 a 4 metros. Yo me inclino más por los 4 metros, porque 2 metros lo salta un animal de este tipo, un felino te lo puede saltar fácilmente. Si el gato te salta el armario, no te va a saltar un león. Y además de estos 4 metros de muro, lo que hacían era poner, al igual que pasa en los estadios de fútbol, en las gradas, para que no salga la pelota hacia el público, o como pasaba antes, que ponen una especie como de red, para que la pelota se golpee contra la red y se quede dentro del campo. Bueno, pues algo así hacían aquí, levantaban luego un poquito más de red, por acaso algún animal saltaba, o incluso algún gladiador un poco loco o alguna persona que quería morir intentara escapar de lo que era la arena. O sea, era una caja eso, o sea, era como, no, si no vas a salir de aquí. O al menos esa era la pretensión que tenía la gente que montaba este tipo de espectáculos. Vamos a ver también después en el Coliseo, la visita que vamos a hacer al Coliseo, que había viseras también para el sol, toldos, o para el mal tiempo, sí. Toldos que los accionaban unos marineros contratados expresamente para unos toldos reticulares. O sea, a nivel de ingeniería es algo espectacular. Estamos hablando de lo que es la grada, pero por supuesto, la arena. La arena no era una especie como de plaza de toros que era de arena, sino que era una plataforma de madera sobre la que se echaba la arena. Porque debajo de esa plataforma había cosas. Había cosas entre bambalinas. Había celdas, había pasajes, había vestuarios, había sitios donde estaban las jaulas de los animales. Todo eso estaba debajo y eso se ve muy bien, por cierto, en el Coliseo. Si ves alguna imagen actual, se ve que... O sea, que la gente que no lo conozca dice, pero eso está construyeron encima de la arena. No, es que la arena iba encima de eso. Eran tablones de madera y encima iba la arena. O sea que... hasta piscinas. Sí. Y es más, algunos usaban hasta arena de colores, que eso también ya era, venga, aquí al espectáculo, arenas rojas, arenas de ese tipo de colores. A nivel visual debía ser increíble. Tenía que ser increíble, efectivamente, tenía que ser increíble. Vale, tenemos ya nuestro anfiteatro, pero ¿qué tipo de espectáculos había en los anfiteatros? Y vamos a empezar, sobre todo por dos tipologías, porque en la otra vamos a centrarnos, que es la de los gladiadores, pero también había unas cosas que se llamaban venatio. Los venatio era caza de animales, básicamente. Sí. A los romanos les apasionaba la caza. Es más, la caza estaba legislada. Se podía cazar de todo menos leones, porque el único que podía cazar leones era el emperador. Era el emperador. Estaba totalmente vetado. Sí. Las venatio eran los espectáculos con animales. Podíamos englobarlo todo. Sí.
Desde presentación de animales exóticos, en plan, hostia, una jirafa. ¿Qué es eso? Pues mira, una jirafa. Presentar animales que no conocía. Tenía que ser flipante eso, ¿eh? Flipante. Entretenimiento con animales. De repente, claro, a algunos animales se les enseñaban trucos y entonces Exacto. salían ahí a, yo que sé, por ejemplo, a elefantes, ese tipo de animales, pues se les enseñaban trucos y la gente aplaudía porque eran cómicos, se les vestían de cosas. Como el circo de hoy en día. Como el circo Eso sí de- que es como el circo de hoy en día. Sí, es súper curioso. Animales luchando entre ellos. Alemanes, efectivamente. Una cosa que se llamaba taurocatapsia. La torocatapsia es una lucha con toro que venía desde los juegos de toro de Creta, que se incluía en esta venatio y consistía en un acróbata a lomos de un caballo. Tenía que llegar a la altura donde estaba el toro, agarrar al toro por los cuernos, Venga. saltar sobre su lomo y tirarlo al suelo. Al toro. El primero que puso este espectáculo, el primero que dio este espectáculo en Roma fue, como no, Julio César, muy fan de dar cosas a la gente espectaculares. Sí. Luego había también caza de animales, Mm. como ciervos, cosas así, caza normal, que la gente podía ver, Ejecuciones. ejecuciones, lucha entre animales y venatores, Mm. y era un poco el menú del día. Podía ser todo eso, la venatio. Joder, está leyendo elefantes bailando, monos sobre perros. Sí, sí, era espectacular. Y las peleas entre animales, Mm. o sea, leones contra tigres, elefantes contra rinocerontes, tigres contra jabalís. Pero es muy duro, porque es que estaban encadenados, Sí. a veces para forzarles, y muchas de las peleas eran un león contra un ciervo, cosas así, que era todo muy brutal. El cebo directamente. Era el Sí. cebo. Sí, sí. Estaban los Venator, que eran los que cazaban los animales, los que luchaban con ellos. Más, sobre todo, con arco, ese tipo, incluso posiblemente con lanzas. Y luego estaban ya, antes mencionábamos a A los pobres condenados. los bestiari, a los bestiari. Claro, a los Antes bestiari. mencionábamos a los bestiari, que eran diferentes. Aquí yo he encontrado dos versiones. He encontrado que el bestiari era el que se enfrentaba cuerpo a cuerpo contra un animal, que antes hablábamos de Carpóforo, que se dedicaba a esto, que era un bestiari. Pero además de estos que se encargaban de pelear cuerpo a cuerpo con los animales, los bestiari, yo he encontrado también que eran los responsables de animar el espectáculo a través de acrobacias con animales peligrosos. Sí. Asistían también a los venatores, pues yo me imagino que provocando a los animales, en plan para que el animal se encendiera y fuera al venator, incluso en las ejecuciones. Entonces, yo he leído que no iban armados, choca un poco con la otra versión de los bestiari, ya esto es lo de siempre, depende de quién sea el estudioso, donde lo leas, pues encuentras diferentes cosas, pero Diferente. sí. ¿Cómo provocaban a los animales? Pues con fustas, con antorchas, con ropas de colores, vaya, Vaya. el rojo tal vez, o con camparillas. Ya os digo, no sé, existe esa dicotomía, no sé muy bien cuál sería la exacta, pero bueno. Y este espectáculo, las Venatio, nos ha dado historias cuanto menos lacrimógenas. Sí. Hemos cogido dos historias, las que son las más famosas. ¿Vas a contar la de Andrócles? Vale, ¿tú cuentas la de los elefantes? No, cuenta tú la de Andrócles, pero es... Vale. Voy a por un clires. No, son historias al final, quiero decir. Vamos a contar la historia de Andrócles y el león. Sí. Andrócles, un esclavo que escapó al desierto africano, donde se encontró a un león que estaba herido con una espina en su zarpa. Este Andrócles ayudó al león, le quitó la espina, y el león, agradecido, no se olvidó de ese hombre que fue finalmente capturado y sentenciado ad bestias a ser despedazado en el Circo Máximo, que es donde se hacían las Venatio, ¿no? antes de los anfiteatros, se hacían en el Circo Máximo. Ujú. Aquí, en Venatio, Andrócles se encontró con el mismo león, que le reconoció y rehusó atacarlo. En este momento, Augusto dijo: ¿qué está pasando? What the fuck? What the fuck? Mandó llamar a Andrócles y le dijo: ¿qué? What the fuck? Watus facus, Andrócles. Y Andrócles le explicó lo que había pasado, su primer encuentro con el león, le explicó que era un león al cual él había ayudado y le había recordado, y el emperador le dejó libre, le regaló el león y los dejó marchar. Y juntos vivieron aventuras felices. Y vivieron de taberna en taberna contando su historia. Con el león aquí borracho. En plan, dame más. Me lo imagino a Andrócles entrando en una taberna. Hola, buenas. Buenas tardes. Con un puto león. Sí, la gente corriendo, saliendo por las ventanas. ¡Hostia, el del león! ¿Sabes? Que viene el del león, vamos. Que no vamos. hace nada, tío. Nano, que no hace nada el león, no os preocupéis, nano. Y luego tenemos ya la más lacrimógena. O sea, Sí. esta es cariñosa, esta es bonita. La más lacrimógena, una historia de elefantes Sí. que fueron forzados a combatir con hombres en Venatio, organizada por Pompeyo.
Y los elefantes de repente se arrodillaron, como si suplicaran y lloraran pidiendo clemencia, y eso fue en drama. La gente empezó a llorar, insultar a los organizadores de los juegos, y claro, pidieron que se les perdonara y se les perdonó. Me cuesta creerlo, ¿eh? Me cuesta creerlo, pero cuesta... es muy bonito. Sí. Es que qué calor hace, que me está sudando. Madre mía. No siempre son bonitas esas historias. No, me refiero que no siempre ganaban los Venator. A veces perdían y los animales se los comían, los devoraban y los destrozaban. Exacto. De hecho, si ganaba el animal se le dejaba vivir. Vaya. Como muestra de respeto y admiración. Sí, hay una osa. Se le garantizaba la vida. Hay una osa que se llama Inocencia. Me gustan mucho los nombres de los animales, vais a verla ahora. Que ganó muchas veces. Era una osa con la que se enfrentaban venatios y no había forma de vencerla. Hay otros nombres, está por ahí un animal que se llamaba Homicida. Homicida. Que me gusta muchísimo. Ajá, creo que quieres decirme algo. Llamar a tu hijo Homicida. Rudelis. Por ejemplo, efectivamente, sí. Pero imagínate llamar a tu hijo, yo qué sé. Homicida. Homicida. Sin H, para que no sea tampoco hiriente, ¿sabes? Para que cuando lo vean en el colegio le digan, oye... Vaya, no, es en latín. Es un eres nombre homicida. latino. Que no tiene H, profe, que no tiene... Ah, vale, si no tiene H, no pasa Es nada. un nombre latino. Luego hay historias muy truculentas con los animales, porque también había las ejecuciones de criminales. Vamos a ir con las ejecuciones porque, obviamente los venatores podía llegar a un punto en el que seguían ahí con la bestia y no la mataban y podían pedir salir de la arena y decir, oye, mira, no puedo más, se lo podían denegar o no y tenía que seguir ahí combatiendo. Pero claro, ahí estaban las ejecuciones, ya hemos hablado un poco de ellas, ya hemos hablado de que muchas veces se les vestían de cosas mitológicas a los que iban a ser asesinados, vamos a decirlo así, ejecutados. Porque no solamente era tener ahí al reo y ala, que se lo coma el león. No. Tenía que ser divertido. Se adornaba con un relato mitológico, por ejemplo. Se recuerda a un condenado a muerte llamado Laureolo, sí, que fue utilizado como modelo de Prometeo. Recordemos el mito de Prometeo, acusado de robar el fuego sagrado de los dioses del Olimpo. Fue encadenado a una roca y todos los días un águila le comía el hígado con su pico y por la noche el órgano se regeneraba. ¡Qué maravilla! Para seguir otra vez al día siguiente el águila comiéndole el hígado. Pues este señor se le ató a una cruz en la arena del Coliseo y de repente apareció un oso. Sí. Y no se le regeneró, ¿eh? No, a este no se le regeneró, ¿no? Y el resultado no os sorprenderá. No, sale mal. Sí. Normalmente, al igual que pasa ahora también, los castigos que se imponían a los reos se basaban un poco más en el estatus que tenía el acusado, sí, exacto, que en el propio crimen que había cometido. Era muy clasista Sí. La condena. Que pasa ahora también un poquito, ¿eh? O sea... Hoy en día también pasa algo así, ¿eh? A mí me da la sensación de que pasa ahora también. Entonces, claro, hombre, depende también del emperador que hubiese en la época. Había emperadores muy locos que de repente cogían a la mitad del senado y le decían, venga, hacerme reír, y los metía ahí con los animales. Pero eran los menos. Normalmente no era muy común ver aquí a ciudadanos romanos de cierto nivel, no que fueran sentenciados a ser crucificados, quemados en un poste, que también se hacía. De hecho, cuando se acabó lo de los gladiadores, ya cuando estaba en horas bajas, se seguía quemando a la gente o crucificándola, pero ya lo de las fieras no sé qué. Dijo, pero lo de las fieras es muy bestia, vamos a seguir quemando a la gente en un poste o crucificándolos, pero lo de las bestias igual es demasiado, ¿no? Es demasiado. A un ciudadano romano de pleno derecho no se le condenaba eso. Era raro. Al igual que pasaba con los animales, también a muchos condenados se les encadenaba por el cuello y se les soltaba ahí para que fuese todavía más divertido, porque claro, cada uno intentaba correr en una dirección y yo imagino el terror que tenía que sentir uno de ellos al ver que se estaba comiendo al otro y decir, ostras, después voy a ir yo. Soy el siguiente, porque además os saltaban ahí en taparrabos, sin armas, normalmente nada. Sin armas y sin nada, o sea... Vas a morir. Tenía que ser horrible, la verdad, o sea, tenía que ser horrible. Muy, 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 muy horrible. Estamos hablando de que la primera Venatio fue en el 186 a.C., que eran unos juegos organizados por Marco Fluvio, que era un señor que le gustaba mucho este tipo de cosas. Volvemos otra vez a los números locos. Augusto y sus 3.500 animales, sí. 400 leones en la época de Julio César, todo loquísimo. Vamos a meter más. Algunos emperadores también les gustaba esto de cazar animales. Para celebrar la apertura del Coliseo se dice que murieron 9.000 animales. 9.000 animales sacrificados, que dices tú, venga, incluso cuando se ponían cocodrilos, porque se ponían cocodrilos, animales acuáticos, todo ese tipo de cosas, también
se hacían dentro del anfiteatro, se hacían en algunas zonas, se las inundaba. Vamos a ver después, justo ahora, que eso no era una práctica rara o extraña, una práctica muy cara, pero no extraña. Y se intentaba aclimatar lo que era el ambiente al animal que se iba a mostrar. Tú antes decías de los animales exóticos. Yo me imagino yo como público de repente que me enseñaran animales que no había visto. Alucinas. Tenía que ser la leche. Tenía que ser la leche de repente ver una jirafa. O sea, aunque lo que más gustaba, como podéis imaginar, era lo del hombre contra la bestia. Eso, que salía de repente alguien en un caballo y se tenían que enfrentar a otro animal, a un león o lo que fuera. Eso a la gente le encantaba. De hecho, todo el tema de las acrobacias y eso fue cogiendo importancia con respecto al asesinato a lo bestia, como hasta ese momento. Pero ya que es sorprendente de repente ver ahí una jirafa, un rinoceronte ahí corriendo. Que claro, estamos diciendo jirafa, rinoceronte, y no estamos hablando de que esos animales había que traerlos. Exacto, había toda una infraestructura, todo un entramado para traer a esos animales, un comercio, que eso era espectacular. O sea, para poder traer a una jirafa, recordemos que la mayoría de romanos, por no decir casi todos, igual lo más exótico que habían visto era un jabalí. Sí. Entonces vas ahí al anfiteatro y de repente te suelta una jirafa y dices, hostia, el editor le voy a votar. Claro. Porque este hombre, o sea, mira lo que me ha traído, este hombre mola. De hecho, a los emperadores les picaba un poco que otros organizasen venatios, porque era como, no, si yo, como tengo mucha pasta, soy el único capaz de traer estos animales, porque tú imagínate el viaje que se daba una jirafa hasta llegar a Roma. Sí. O sea, que había que alimentarla, había que cuidarla, tenía que llegar más o menos bien a Roma. O sea, y tenían que comprar más animales porque morían de camino. Claro, o sea, por eso digo que organizar este tipo de cosas era caro, al igual que organizar, vamos a ir ya con las batallas navales en un anfiteatro. ¿Cómo? ¿Estáis locos? ¿Cómo se va a organizar una batalla naval dentro de un anfiteatro? Pues naumaquia. Sí se hacía. Se inundaba el anfiteatro y se metían barcos dentro. Yo con esto lo flipo. Iván, a mí esto me fascina. Yo lo flipé mucho cuando leí esto. Fue como, pero los barcos tampoco es que fueran muy grandes, pero se hacían piscinas y se metían dentro barcos. O sea, para simular batallas. Sí, incluso según Suetonio, Julio César, ha salido mucho Julio César en este programa. Vaya. Abrió un lago artificial y puso en escena una naumaquia con 2.000 remeros y 1.000 guerreros representando un combate naval con birremes, trirremes, 4 remes y barcos egipcios abarrotados de soldados, porque si una cosa tenemos que tener en cuenta, se representaban batallas también de gladiadores, sí, pero eran batallas de otros. De otros. Roma no podía estar representada porque Roma podía perder. Claro. Y no puede ser, que pierda. Sí, es verdad. Pero hay auténticas salvajadas, se hacían lagos artificiales. Es que lo de Julio César, o sea, no era raro. Por eso digo que costaba un montón, porque tenías que desplazar los barcos, tenías que crear un lago. Lagos que estamos hablando de igual de 500 metros de lago por 300 metros. O sea, sí. O sea, el más grande está en lo que es hoy el Trastevere, sí, en el sur de Roma, que era 548 por 365 metros. Tela. O sea, aquí Augusto mostró una representación de la batalla de Salamina con 30 trirremes y birremes, 3.000 gladiadores, porque siempre se representaban, como hemos dicho antes, batallas históricas con la intención de que se representara la historia. A veces no ganaba la historia, o sea, a veces ganaban los que no ganaban de verdad, y por eso Roma nunca salía. Que muchos de los que peleaban ahí no eran condenados sí, o esclavos que los habían metido ahí a pelear, porque esto sí que era ya carnaza. O sea, aquí ya era en plan, imaginaos, hombre, 1.000, 2.000 personas no creo que hubiera, pero con que hubiera 200, 300 personas haciendo una batalla naval. Espectacular, maniobrando los barcos, imagínate los barcos maniobrando ahí. Sí. El público viendo ese pedazo de espectáculo. ¿Qué pasaba? Que hacían unos lagos tan grandes que cuando ya no había batallas, eso se estancaba y empezaban a salir ahí epidemias. Eso era un nido de muerte y destrucción. Entonces tenían que drenarlos. Tenían que llevarse el agua de ahí. O sea que, ¡ay! Las naumaquias. Carísimas las naumaquias. Carísimas. Y es en las naumaquias donde viene el origen. Sí. De la famosa frase Ave Caesar morituri te salutan. Sí, lo que comentaba al principio, lo que supuestamente decían los gladiadores antes de iniciar la lucha. Solo se tiene constancia en la naumaquia, no hay nada más, no hay ninguna evidencia de que los gladiadores dijeran eso en el anfiteatro. Un mito menos. Así, en el checklist de mitos, tachemos.
El Descampado Producciones presenta Año 81 después de Cristo, Roma. 2 hombres y un objetivo. Es un hombre atractivo, sin toga también, pero con toga me gustan mucho. Gracias. Entrar en el Coliseo romano. Pues estos serían 16 estercios. Vale, pues te doy 15. No, pero hombre, no, usted me está insultando. Pero si me has dicho que te regateé. Un viaje a través de la historia de los gladiadores. ¿Tú crees que aquí caben 80.000 espectadores, como se decía? Yo lo veo demasiado, ¿eh? Aunque es alto. Yo creo que no, yo creo que no. ¡Quedan inaugurados estos juegos! Un día en el Coliseo. En el próximo capítulo. ¡La semana que viene! Vaya hype de repente, ¿no? No, a ver. Este programa no ha acabado, pero he decidido separarlo porque hemos hecho una cosa un poco especial y requiere más tiempo del normal en la edición y seguramente salga el programa la semana que viene. Tenéis que escucharlo porque ha quedado bastante chulo. Hemos hecho un viaje a Roma, una recreación de el Coliseo romano de esa época y yo creo que puede ser muy interesante. Además que para completar y para saber más cosas de los gladiadores que no hemos contado en este programa todavía, sino que las dejamos para ese momento del Coliseo, pues es necesario que escuchéis los 2 programas. O sea, que no es esto de que, ya hemos escuchado los gladiadores, no. La semana que viene también va a haber gladiadores, pero de una forma un poco especial. Así que, para seguir un poco la tradición del programa, vamos a poner las tomas falsas de rigor. Y ya os emplazo al programa de la semana que viene, que será más corto que este, obviamente, porque la grabación fue unas 3 horas y media. Llevamos como 1 hora y 50 más o menos de programa, el que estáis escuchando ahora. Y el de la semana que viene pues va a ser un poco más corto, pero en serio, si os ha gustado este, tenéis que escuchar el de la semana que viene. Vamos con las tomas falsas. Qué bien sabe el agua cuando lleva estancada durante 1 hora y media. Ya ves, Bezoya. Yo bebo Bezoya porque es buena para cabeza. Bezoyus. Bezoyus, cabeza. Bezoyus. Pijus Bezoyus. Pijos Bezoyus. Bezoyus magníficos. Konnichiwa. Y yo soy fase 2. ¿Cómo estás, fase 2? Cansado. Cuando has empezado he dicho, ¿pero qué está diciendo? Es todo mentira. Y luego has dicho, es todo mentira. Y he dicho, bien. Bien, estamos... Imagínate que no me he enterado de nada y estoy yo. Y tú... No, pero lo del pulgar no... Y yo, como que no estaba claro, si lo he visto yo en Gladiator. Durante toda esta semana te he estado mintiendo como un perro y no he leído nada. Esto lo sé porque lo sabe en Gladiator. Y en Gladiator 2, que me he leído el guión. Y mata a Jesucristo. A nivel... ¿De ingeniería? De ingeniería. Iba a decir ingeniérico. Repasando un poco... esto ya es mi historia en mi pueblo, en Cuenca. Cuando llegaba el verano, llegaban las fiestas del pueblo. Y se hacía una cosa en lo que era la plaza del pueblo. No teníamos plaza de toros. Pero lo que se hacía era coger los remolques. Ajá. Y los remolques, juntando remolques con remolques, se hacía la plaza de toros. Pechito con pechito, remolque con remolque. Pechito con remolque con remolque. Esa era la plaza de toros. Se tapaba la parte de abajo para que el toro no pudiese escapar, pero eso era la plaza de toros. Se hacía con remolques, tío. O sea, así como... El ingenio sí, es como, humano. Es como... Y un poco decadente también, pero... Sí. Iván, sí. Hola. Iván, Hola, ¿qué sí. tal? Iván, ¿cómo estás? Aquí Hola, estamos. Iván. ¿Qué tal vas? Cansado. Hola, Iván. Escuchad el siguiente programa porque son unos juegos que he montado yo con mucho cariño y son unos juegos muy españoles, muy bonitos, muy limpios y para todo el mundo, para toda la familia. Gracias y buenas noches. Skype. ASMR.